Bienvenido a este curso de Introducción al Desarrollo Web. En este curso vamos a aprender los lenguajes esenciales para el desarrollo web, que son HTML, CSS y JavaScript. Lo aprenderemos completamente desde cero y en su forma más básica, por lo que esto es un curso para principiantes, para gente que está empezando, que no sabe nada o que sabe un poquito. También si ya conoces estos lenguajes, pues te puede servir un poco como de repaso. El curso se divide en diferentes módulos. En este primer módulo tenemos un módulo de introducción a lo que es el desarrollo web. Después, más adelante, continuamos con el módulo de HTML básico, donde aprenderemos lo más básico de HTML. Luego continuaremos aprendiendo CSS completamente desde cero, el lenguaje de estilos de CSS. Y por último aprenderemos el lenguaje de JavaScript, que este ya es un lenguaje de programación. Así que si no sabes programar, ahí veremos lo más básico de lo que es la programación. Estoy muy contento que estés conmigo en este curso y espero que estés preparado y vamos a por la siguiente clase. En esta clase vamos a ver qué vas a necesitar para hacer páginas web, que como verás es muy simple, va a ser una clase muy rápida porque no hay mucho más, ¿vale? En realidad lo que vas a necesitar para poder hacer páginas web es esto que ves aquí, es un navegador web, que puede ser Chrome, Firefox. Yo te recomiendo que utilices Chrome, es el que yo suelo utilizar. Eso sí, te voy a recomendar que no utilices Internet Explorer porque en este navegador puede dar bastantes problemas y es más complicado programar en él. Ya veremos más adelante. Así que yo te recomiendo que utilices Chrome, Firefox, Opera, alguno de estos. Yo el que utilizo personalmente es Chrome. Después necesitarás un editor de texto, ¿vale? Este será el programa con el que vamos a escribir la página web, que ya veremos más adelante que tenemos varias opciones como Sublime Text, Atom, Bracket, hay muchos, aunque ya veremos también que con un simple editor de notas ya te vale, o sea, realmente no se necesita más que esto, tener un navegador web y un editor donde poder escribir texto. Y ya está, con esto podemos hacer páginas web. Y por supuesto, lo más importante es que tengas muchísimas ganas de aprender. Y con esto ya puedes pasar a la siguiente clase. Nos vemos por allí. En esta clase vamos a ver cómo está hecha una página web. ¿Cómo está hecha una página web? Bueno, las páginas web no son más que documentos de texto, ¿vale? Para que te hagas la idea, son documentos de texto y estos documentos de texto están escritos con un lenguaje de marcado que es HTML, ¿vale? Y este lenguaje es capaz los navegadores de interpretarlo y de esta manera se muestran las páginas web con el aspecto final que tiene. Que repito, están escritas en el lenguaje de marcado HTML. Que ojo, que HTML es un lenguaje de marcado, no es un lenguaje de programación, que con esto hay mucha confusión y mucha gente va diciendo por ahí que sabe programar en HTML y no es así, porque realmente no es un lenguaje de programación. Lo que hacen los lenguajes de marcado son meter entre etiquetas o entre tags, que se diría en inglés, el tipo de contenido. Es decir, lo que hacemos es almacenar el contenido e indicarle qué tipo de contenido es para que el navegador sepa interpretarlo. Por ejemplo, si tengo una frase que es un párrafo, pues esto va entre una etiqueta que le indica al navegador que eso es un párrafo. Tú ahí lo que estás haciendo es almacenando la información, pero en realidad no hay ningún tipo de lógica. Por eso no es un lenguaje de programación, porque ahí no tienes ni bucles, ni tienes if, no tienes nada de lógica, ¿vale? Entonces, muy importante que sepas aquí diferenciar la diferencia, cuando valga la redundancia, de que esto no es un lenguaje de programación, es un lenguaje de marcado. De hecho, recuerdo que justo hace unos cuantos días, una de mis seguidoras de Instagram me preguntaba, ¿no?, por esto y me decía que HTML era un lenguaje de programación. Y ella estaba totalmente convencida, pero totalmente convencida. Me costó un trabajo poder explicarle. De hecho, le mandé vídeos míos de YouTube donde explico esto, las diferencias, tal y cual, y me seguía diciendo que no, que HTML era un lenguaje de programación. Y yo le preguntaba, ¿pero por qué piensas esto? Si ya te lo he justificado, ya te he enseñado que no sé qué. Y ella me decía, no, es que en el instituto tenemos una asignatura que se llama Programación en HTML. Entonces, claro, si los profesores le ponen un nombre a una asignatura que es programación en HTML, pues HTML debe ser un lenguaje de programación y por eso estaba ya convencida. O sea, para que tú no cometas los errores que han cometido, por ejemplo, este profesor o profesores de poner a una asignatura programación en HTML cuando eso es imposible, no puedes programar en HTML. Por eso quiero que te quede claro, ¿vale? Y tú sí sepas distinguir la diferencia. Al final la seguidora quedó convencida y ya se le encendió la bombilla y dijo, vale, ahora lo entiendo, ¿no? Pero me costó trabajo. Aquí vemos un ejemplo, ¿vale? Un archivo HTML sería algo así, algo como lo que estáis viendo ahora por pantalla,
Ahora ahí podemos ver, por ejemplo, que hay una etiqueta title, que ahí pones el título de la página, tienes otra para el titular, ahí como vemos la etiqueta P es para indicar párrafo, en fin. No te preocupes que iremos viendo las etiquetas más adelante. ¿Vale? Esto es ahora para que te hagas la idea y que veas de un vistazo cómo es un archivo HTML. Y este archivo HTML, leído por el navegador, sería algo así, ¿vale? Este es el aspecto que tiene cuando abre ese HTML el navegador. Como el navegador ya sabe que es un párrafo, que es un titular, pues como veis se ve diferente. Incluso la negrita, esa palabra en negrita también la hemos indicado antes con otro tag. Entonces el navegador sabe interpretarlo. Pero ahora seguramente estás pensando, Kiko, esta página sí está muy bien, pero es muy fea, ¿no? No tiene nada así especial. Y es que, claro, ¿qué hacemos para que sea bonita la página, para hacer bonita esta página? Pues tenemos otro lenguaje, un lenguaje de estilos en este caso, que se llama CSS, y se usa para eso, para darle estilos y para diseñar esa página, para aplicar el diseño a esa página, ¿vale? Por ejemplo, aquí vemos un ejemplo de CSS, donde vemos que a la etiqueta H1 le estamos cambiando la fuente, poniéndole una fuente sin serifa. Para los que no lo sepáis, serifa es cuando las fuentes tienen terminaciones así muy como picos y cosas así en los bordes, y sin serifa son las letras que son totalmente rectas, ¿vale? Le estamos dando también un tamaño y le estamos poniendo de color rojo. Como vemos ahí al H1 lo estamos poniendo de color rojo. Y a la P, que era la etiqueta de párrafos, si os acordáis de antes, le estamos también poniendo un tamaño, cambiándole la fuente y poniendo también otro color, que ese color es un gris oscuro, ¿vale? Es casi negro. Y ahora vamos a ver el ejemplo de antes. Este es el ejemplo de antes, pero con el CSS que os he enseñado aplicado. Así es como se vería la página. El HTML es exactamente lo mismo que teníamos antes, pero al cambiar el CSS lo que hace es verse así, ¿vale? El navegador sabe que tiene que interpretarlo de esta manera. Aunque sí que hay un pequeñito cambio en el HTML, que es, como vemos aquí, ¿vale? Hemos añadido esta línea que vemos aquí, ¿vale? Que es donde le estamos indicando que a este HTML vamos a aplicarle este CSS que hemos creado. Pero como te digo, no te preocupes que esto después lo veremos cuando creemos la página web, ¿vale? Esto ahora para que tengas una primera introducción y sepas un poco cómo están hechas. Pero hay una cosa más. Para hacer páginas web ya hemos visto que tenemos el lenguaje HTML, el lenguaje CSS para darle estilo al HTML, que es el contenido, y hay una cosa más que también se utiliza para hacer páginas web, y es JavaScript. ¿Vale? También tenemos JavaScript, que es el lenguaje de programación que se utiliza para la interacción con el usuario. Por ejemplo, cuando un usuario pulsa un botón y pasa algo, sale un mensaje, te lleva a otro sitio. Para este tipo de cosas que son interacción con el usuario, se utiliza JavaScript. Ya son cosas que requieren un poco de lógica, ¿vale? Pero realmente no es necesario al 100% para hacer una página web. Esto ya es para hacer páginas web más avanzadas. Pero para empezar, no es necesario, y de hecho yo también creo que no es recomendable aprender JavaScript porque ya es mucha cosa y te vas a saturar. O sea, vamos a aprender primero a hacer páginas web y después ya más adelante, entonces ya es cuando podrás aprender y meterle mano al lenguaje JavaScript. Entonces, en resumen, como resumen tenemos HTML, que es para la información de la web, ¿vale? Donde vamos a escribir todo lo que se va a ver en la web, todo lo que es la información en sí. Después tenemos CSS para los estilos, ¿vale? Para darle estilo a esa web, para que se vea bonita, para darle tamaños, para mover las cosas del sitio, para este tipo de cosas se utiliza el CSS. Y por último tenemos JavaScript para la interacción, y con esto ya sabes más o menos cómo están hechas las páginas web. Con estas tres cosas ya tienes las bases de cómo está hecha. Así que nada, pasa a la siguiente clase, que nos vemos por allí. En esta clase vamos a ver cómo es una página web por dentro. Vamos a ver el código de una página web. En este caso tenemos aquí kikopalomares.com, que es mi página web personal, ¿vale? Y vamos a ver el código. Como podrás ver el código de cualquier página web. En cualquier navegador tienes la opción de ver el código de la web. Y es tan sencillo como, por ejemplo, si quieres ver todo el código, puedes hacer Control U y te sale aquí todo el código de la web. Aquí, como podéis ver, todo esto es de lo que está formado mi web, ¿vale? Todo esto es el código HTML de la web. Pero verlo así es un poco caótico. Entonces yo te recomiendo que si quieres verlo, por ejemplo, que yo quiero ver en concreto esto de aquí, cómo está hecho, pues tú le puedes dar, clic derecho, inspeccionar o inspeccionar el elemento, que saldrá en castellano. Y se te abrirá esto, ¿vale? Que esto es la consola de desarrollador del navegador, que todos los navegadores suelen tener una consola. Principalmente a mí la que más me gusta es la consola de Chrome, pero en realidad la consola de Chrome, la de Firefox son muy parecidas, pero a mí me gusta más la de Chrome.
Y aquí, como podemos ver, aquí vemos en el apartado Elements, aquí vemos todo el HTML. ¿Veis? Aquí tenemos el doctype que veíamos antes, el HTML, el header, el body y dentro todo el contenido. Y como podemos ver, esto que se me ha seleccionado aquí es donde yo he inspeccionado elemento. Es la parte donde yo he inspeccionado elemento que, como vemos, es un párrafo, es una P de párrafo. Aquí podemos ir desplegando y vemos lo que haya escrito. Vemos aquí, por ejemplo, Kiko Palomares está en negrita y podemos ver la etiqueta strong, que es la que ponía en negrita, que si os acordáis de la clase anterior, en el ejemplo de HTML que vimos, también tenía esta etiqueta de strong en la parte en negrita. ¿Vale? Entonces aquí podemos ver todo el código. Es decir, que para abrir esta consola, también otra cosa que se me ha olvidado deciros es que, como que ya lo estáis viendo, mientras yo voy seleccionando aquí, se nos van seleccionando las partes, las cajas, digamos, donde está contenido eso. Como si yo aquí selecciono el H1, que es el titular, como veis en el lado izquierdo, el titular sale remarcado en azul para tú saber exactamente qué etiqueta pertenece a qué elemento visual. O sea, esto es súper útil. A mí esta consola, poder ver los tags, realmente cuál es la representación visual y dónde está, eso te va a ayudar muchísimo. O sea, familiarízate con la consola porque va a ser algo que vas a utilizar mucho. Y después, por otro lado, como estaba diciendo también, aparte de esto, si quieres abrir la consola de otra manera, podamos cerrarla, también le puedes dar a la tecla F12, ¿vale? Y hace lo mismo, se te abre. Se te abre, solo que no se selecciona ninguno. Como ves, está todo cerrado, todas las etiquetas, y ahora no me sale marcado la P. Es otra manera de abrir la consola, ¿vale? Son las dos maneras. Y también, si te fijas, a este otro lado de la consola están lo que pone aquí Styles. Que los styles, esto es la hoja de CSS. Si te fijas, tiene más o menos el mismo formato. Bueno, más o menos no, tiene el mismo formato que lo que hemos visto antes. Vamos a ver, por ejemplo, aquí, esto que es el enlace a mi canal de YouTube. Vamos a inspeccionarlo. Y aquí podemos ver, por ejemplo, que la etiqueta es el tag de los enlaces, tiene puesto este color, ¿vale? Y aquí podemos ver que es el color que tiene el enlace. Y bueno, aquí vemos otros estilos, pero bueno, básicamente para que sepáis que podemos ver tanto el HTML como los tags, y además podemos ver también los estilos que tiene aplicado, los colores, las fuentes, los márgenes, los paddings, que veremos más adelante qué es. Todo lo que es el HTML y el CSS lo puedes mirar desde aquí. Así que con esto yo creo que ya te haces una idea de cómo está hecha una página web por dentro. Si tienes también ya la idea de que tienes aquí esta herramienta que es la consola de desarrollador, que es una herramienta muy potente. Así que te animo a que la pruebes tú también, a que te animes a coger la página web que más te guste y mirar cómo está hecha por dentro, que te va a ser muy útil. Y nada, pasamos a la siguiente clase. Editores para las páginas web. Vamos a ver qué programas podrás utilizar para crear páginas web. Como hemos dicho antes, un editor de página web en realidad te sirve cualquier editor de texto. Un editor de texto simple, como podemos ver ahí por pantalla, simplemente el bloc de notas, ya con esto podrás hacer páginas web. De hecho, yo como aprendí fue en el bloc de notas. El primer año, el segundo año de la universidad, que es cuando aprendí a hacer páginas web, me dijeron, abrir el bloc de notas que vamos a hacer páginas web. Y estuvimos haciendo páginas web durante una temporada con el bloc de notas. Después, cuando descubrí que había otros editores mejores, fue como, ¿en serio nos enseñan con el bloc de notas? Pero bueno, yo creo que al final era una forma como para que nos hiciéramos a la idea de que realmente con un simple bloc de notas puedes hacer páginas web. O sea, no necesitas nada más. Pero, como he dicho, tenemos editores que son mejores que el bloc de notas a la hora de hacer páginas web, como por ejemplo, tenemos el Sublime TS, el Atom, el Bracket, el Notepad++, el Visual Studio Code. Hay muchísimos editores, ¿vale? Pero muchísimos. Pero todos se basan en eso, en editores de texto. No son más que editores de texto, pero orientados al código. Como he dicho, hay muchísimos. Da un poco igual el que elijamos, porque al final son todos iguales en el sentido de que lo que te genera el resultado final es un archivo .html, un documento HTML, así que en ese aspecto da igual. Entonces, a lo mejor te estás preguntando que por qué utilizar un editor de código en vez de utilizar el Notepad, por ejemplo, el bloc de notas. Pues las verdad es que las diferencias son bastante considerables en el sentido de que los editores te marcan los colores de las partes del código. Por ejemplo, si tenemos un tag, el texto dentro del tag y cerramos el tag, los tags te lo marca de diferentes colores que puedes ver el texto y el texto de dentro de otro. O sea, visualmente a la hora de mirar el código, como te pone diferentes colores a los diferentes elementos, es mucho más ágil y mucho más rápido podrás ver el código a la hora de identificar las diferentes partes. O
sea que solo por eso ya deberíamos de utilizar un editor de código en vez del bloc de notas, ¿vale? Después también tenemos muchos editores, todos los editores suelen tener autocompletado del código. Cuando tú estás escribiendo algo, como el editor ya sabe cómo es el tag que vas a escribir, pues te lo sugiere, te dice, oye, es este tag el que quieres poner, y tú aceptas y no tienes ni que escribir entero el tag. En el bloc de notas, pues tendrías que escribirlo entero. También te autocompleta el cierre. Cuando tú abres un tag, tenemos que abrir el tag, rellenar el tag y cerrar el tag para saber que lo que está entre los dos tags, entre las dos etiquetas, es el contenido. Pues los editores de código normalmente te cierran ese cierre del tag, ese último te lo ponen. Como ya sabe que has abierto el tag, pues también te lo cierran porque sabes que lo vas a tener que cerrar. Pues este tipo de autocompletados son las cosas que nos mejoran y nos ahorran muchísimo tiempo, y la verdad es que es muy importante. Después también te indican los errores. Si, por ejemplo, se te olvida cerrar un tag, el editor te lo indicará, te dirá, te marcará ahí con error en rojo diciendo, aquí falta algo, seguro que es así como lo quieres hacer. Así que es una gran ayuda a la hora de escribir código y a la hora de crear estas páginas web. Y después muchas más cosas. O sea, aquí cada editor tiene muchísimas más cosas. Hay un montón de plugins que le puedes hacer para que sean más inteligentes los editores. O sea, esto de los editores en realidad es un mundo. Es un mundo el tema de los editores. Así que nada, elige tu editor de texto y pásate a la siguiente clase. En esta clase vamos a crear nuestra primera página web. Vamos a crearla. Este sería el código de nuestra página web, ¿vale? Aquí tenemos el código HTML, que ahora vamos a ver punto por punto qué significa cada cosa. Como podemos ver, primero tenemos el doctype HTML, después tenemos la etiqueta, la apertura de la etiqueta HTML, después tenemos el head, después tenemos la etiqueta title, después tenemos el cierre de la etiqueta head, después tenemos el body, después tenemos también el H1 para el titular de la web y por último tenemos la etiqueta P, que es un párrafo de la web. Vamos a ver qué significa cada una de estas cosas. Como podemos ver, el doctype HTML, esto lo que hace es definir que el documento es un documento de HTML5. Hace unos cuantos años salió esta es la última versión de HTML, que fue HTML5, que cambian bastantes cosillas respecto a las versiones anteriores de HTML4, HTML4. No sé qué, o sea, hay un montón de versiones. Entonces, con esto lo que le decimos es al navegador que nuestro HTML es de la versión HTML5 para que lo interprete de la manera en que lo tiene que interpretar. Eso por un lado, que lo único que tenemos que hacer simplemente es ponerlo arriba de cada documento HTML y ya está, así de simple. Después tenemos la etiqueta, el elemento HTML, que es como indica ahí, el elemento raíz de la página, es decir, todo lo demás, todos los tags y todas las etiquetas que tengamos y todo el contenido va a estar dentro de ese elemento HTML. Después, a continuación, tenemos el head, que contiene información sobre el documento, pero ojo, esto es información no visible, que no se va a ver en el documento, o sea, que no se va a ver visualmente en el navegador, pero sí es información que es muy importante, como por ejemplo el titular de la página. El título de la página. El titular ya hemos visto que era lo que era el H1. Este es el título de la página que no se ve, o por ejemplo también tenemos información sobre los caracteres. También ahí es donde le vinculamos script a otros documentos, o donde asignamos la hoja de estilos, o donde indicamos el autor de esa página web, o una pequeña descripción que no se vea. O sea, todo este tipo de cosas van dentro del head. Después tenemos dentro del head teníamos también el title, que como ya hemos dicho es el título del documento, ¿vale? Después teníamos el body, que ahí dentro del body sí que están los elementos visibles. O sea, todo lo que pongas dentro del body, ese apartado de body, es donde van a estar todos los elementos que el navegador va a renderizar por pantalla, que se van a ver por pantalla. Como por ejemplo puede ser el H1, que define el titular de la página. Aquí, como hemos dicho, la etiqueta H1 es para indicar uno de los titulares de la página, que como veremos, el H1 solo puede haber uno en toda la página, ya que es el titular principal. Después también tenemos, por ejemplo, en el ejemplo anterior tenemos una P, que esta es la P de párrafo, ¿vale? Todos los párrafos que vayan en nuestra web tienen que estar comprendidos dentro de la etiqueta P. Esto es lo que se vería en el ejemplo anterior. Si ejecutamos en un navegador, vemos esto. Esto es lo que veríamos como nuestra primera página web. Y seguramente te habrás dado cuenta de que ahí hay algo raro, ¿no? En la palabra párrafo se ve una cosa chunga y también en el título de la página que pone título de la página se ve también hay algo chungo. ¿Por qué? Vamos a ver atrás. En el HTML era así. Y vemos que tienen acentos y los acentos no los está pillando muy bien. Y esto es porque falta la codificación de los caracteres. Dentro del... Aquí podemos ver, ¿vale? Que hemos añadido este meta.
Los metas son los metadatos, son información extra que le podemos añadir al documento, que en este caso va dentro del head. O sea, siempre, como hemos dicho antes, el head va a las cosas que no se ven, ¿vale? Pero que sí afectan a lo que es el documento. Y aquí le estamos indicando simplemente que los caracteres utilicen la codificación de UTF-8. ¿Vale? Que esto es para utilizar, si vas a utilizar el abecedario normal, ¿vale? El abecedario, pues eso, el normal del castellano, el inglés o cualquier de estos, para que tenga los acentos, la letra ñ, todos estos caracteres así un poquito más raros, lo que tienes que hacer es ponerlo como yo lo tengo, del UTF-8 y ya está, y no hay que complicarse más la vida con esto, ¿vale? Y entonces ahora ya, esto es lo que se vería. ¿Vale? Ya como ves, los acentos se ven bien y todo se ve guay. Y ahora, por último, aquí quiero que veáis un poco la estructura, ¿vale? Para que en vuestra mente veáis que estos tags son como cajas. Como hemos visto en la clase de que hemos visto una página web por dentro, donde analizábamos mi página web de kikopalomares.com. Si os acordáis, cuando abríamos la consola de navegador, se veían recuadros de las etiquetas. ¿Vale? Y esto al final son como cajas. Y tú ahí visualmente veías las cajas. Pues ahora aquí quiero que veas visualmente las cajas que hemos generado. ¿Vale? Primero tenemos una caja grande, que es la caja de HTML, que es donde va todo dentro. Después tenemos la caja del head, que van las cosas, la información del documento, que son las informaciones que no se ven, que no son apreciables. Y después tenemos la caja del body, que ahí ya, como veis, he marcado en blanco la parte que sí se ven. Estas partes ya sí son visibles. Todo lo que está dentro del body, todas las etiquetas que metamos ahí, todas las cajas que metamos ahí, ¿vale? Ya sí que son visibles, como son el título de la página y el párrafo de la página. Y bueno, con esto ya terminamos nuestra primera página web. Como veis, era algo sencillo, algo introductorio para que os vayáis haciendo la idea. Y nada, nos vemos en la siguiente clase. En esta primera clase vamos a ver una pequeña introducción, así que comenzamos. Bien, en primer lugar veamos qué es HTML. HTML es el lenguaje de marcado estándar para crear páginas web. HTML significa Hypertext Markup Language, que es lenguaje de marcado de hipertexto en español. HTML lo que hace es describir la estructura de una página web. Consiste en una serie de elementos, HTML se compone de una serie de elementos y estos elementos lo que hacen es que le dicen al navegador cómo mostrar ese contenido que contiene nuestro documento de HTML. Estos elementos de HTML se representan con etiquetas. Y estas etiquetas lo que hacen es encapsular el tipo de contenido que tiene ese documento, como por ejemplo pueden ser títulos, párrafos, tablas, etc. Tenemos un montón de tipos de contenidos. Y por último, los navegadores no muestran las etiquetas HTML. Lo que hacen es usar esas etiquetas HTML para representar el contenido de la página, para saber qué es cada cosa. Por ejemplo, saber qué es un título, qué es un párrafo, etc. Aquí podemos ver un ejemplo de un documento de HTML. Aquí podemos ver el contenido, que sería esto es el titular y esto es un párrafo, eso es el contenido. Y podemos ver también las etiquetas, es lo que hablábamos antes de que HTML lo que tiene es etiquetas para encapsular ese contenido. Vamos a ver ahora parte por parte qué significa cada cosa. En primer lugar, lo que tenemos es el doctype HTML, que esto lo que hace es definir que el documento es HTML5, es decir, que estamos usando la versión 5 de HTML. El siguiente elemento que teníamos es HTML y este es el elemento raíz de la página. Todas las páginas HTML contienen esta etiqueta y dentro de esta etiqueta ya va todo el contenido del HTML. Después veíamos que teníamos la etiqueta head. Esta etiqueta lo que tiene es información sobre el documento en sí. Esta información no se ve, tan solo es información para el documento, pero no se renderiza, no se visualiza. En el navegador no se ve esta información. Después teníamos dentro de la etiqueta head teníamos el title. Esta etiqueta de title es el título del documento. Este título, por ejemplo, es el que se ve en la barra del navegador arriba, en la pestaña, ese es el título. Después tenemos la etiqueta body. Aquí ya están los elementos visibles, es decir, todo lo que pongamos dentro de la etiqueta body es lo que va a renderizar el navegador, es lo que se va a ver en nuestra página web. Después teníamos la etiqueta H1, que lo que hace es definir un encabezado o un titular de la página, y la etiqueta P, que lo que hace es definir un párrafo. HTML tags. Tags es etiqueta en inglés. Unas veces me oiréis decir tag, porque estoy acostumbrado a decirlo así, pero son las etiquetas, ¿vale? Cuando decimos tag o etiquetas, nos estamos refiriendo a la misma cosa. Las etiquetas HTML son nombres de elementos rodeados de corchetes angulares. Los corchetes angulares son estos que vemos aquí, son los símbolos de mayor y menor que también. Y una estructura con una etiqueta es esta que teníamos aquí, ¿vale? Primero tendríamos la etiqueta, como vemos en el ejemplo de aquí, después tenemos el contenido y después tenemos el cierre de la etiqueta. Esto es lo más normal
Es la estructura más normal que tienen las etiquetas HTML. Estas etiquetas HTML normalmente vienen en pares, es decir, vienen de dos en dos. Como por ejemplo ahí vemos la etiqueta P, ¿no? Que viene primero la etiqueta P y después la etiqueta P, pero con un slash antes de lo que es la P. La primera etiqueta es la etiqueta de inicio o de apertura. Son los dos nombres que se le puede dar. Y la segunda etiqueta es la etiqueta de final o de cierre. Son los otros dos nombres para esa etiqueta final. Y la etiqueta esta final, como vemos, se escribe igual que la etiqueta de inicio, pero con una barra diagonal insertada antes del nombre, con ese slash que tenemos ahí. Esta es la manera de distinguir una etiqueta de apertura de una etiqueta de cierre. Por otro lado tenemos los navegadores. Los navegadores, el propósito de un navegador es poder renderizar, poder leer los documentos HTML y mostrarlo. Todos conocéis muchos navegadores, seguramente ahora mismo me estás viendo desde un navegador, que puede ser Chrome, Edge, Firefox, Safari, en fin, tenemos varios, aquí cada uno elige el que más le gusta. Y el navegador lo que hace no es mostrar las etiquetas HTML, o sea, las etiquetas en sí no se muestran, no se ven, pero las utiliza para determinar cómo va a ser ese contenido. Aquí tenemos el ejemplo del que hemos visto antes, que teníamos escrito es un titular dentro de la etiqueta H1 y esto es un párrafo dentro de la etiqueta P, y como vemos el navegador lo que está renderizando, lo que está mostrando por pantalla es esto de aquí, que como vemos tenemos tamaños diferentes, porque el navegador sabe que un titular pues es más importante y los pone más grande, y un párrafo no y lo pone más pequeñito. De eso dependerá según dónde metamos la información dentro de una etiqueta a otra, de cómo el navegador la va a mostrar. Vale, y ahora tenemos por aquí la estructura de una página web. Para que os hagáis la idea, para que te hagas a la idea, yo lo que quiero que te quedes con el concepto de que al final las etiquetas son como cajas. ¿Vale? Son como cajas y dentro de estas cajas tenemos más cajas. Y aquí en esta estructura yo creo que se ve bastante bien que primero tenemos como la etiqueta grande, la caja grande que es el HTML y dentro de ahí tenemos más cajas. La etiqueta head era la siguiente y ahí que eso es otra caja con más cosas, con información que no se va a renderizar, con información que no se va a ver, esos son datos. Y después tenemos la caja del body, digamos, la etiqueta del body, que todo lo que metamos ahí, que es la zona que tenemos en esta imagen de color blanco, esa es la zona que sí que se va a ver, que sí que va a mostrar el navegador. Como podemos ver, tenemos la caja del título, la del párrafo, en fin. Quiero que te hagas la idea y que veas exactamente que la estructura de un HTML son como eso, son como cajas dentro de cajas. Por lo tanto, es muy importante que la caja esté cerrada. No podríamos aquí poner, por ejemplo, el HTML arriba y abajo no ponerlo porque la caja quedaría abierta y no, ahí tendríamos un fallo, ¿vale? O sea, imagínatelo así, como cajitas dentro de cajitas. La declaración doctype. Vale, la declaración doctype lo que hace es representar el tipo de documento para que los navegadores sepan qué versión de de HTML estamos utilizando y en función de eso mostrarlo de una manera u otra. Esta declaración debe aparecer tan solo una vez y lo tiene que hacer arriba del todo, ¿vale? Antes de abrir la etiqueta de HTML, antes de abrir nuestra primera caja, deberíamos de poner lo que es el doctype. Y como hemos visto antes, el ejemplo que hemos visto, tenemos la declaración doctype de HTML5, que es como la que vemos ahí, que es la que vas a utilizar tú, ya que es la última versión y no vamos a utilizar otra versión de HTML. Así que siempre pondremos ese doctype en todos nuestros documentos de HTML. Las versiones de HTML. Tenemos varias versiones de HTML, desde el año 91 que salió la primera, hasta el 2014 que salió HTML5, que es la última, ¿vale? Y la más actualizada. O sea, tú usarás la versión de HTML5 y la verdad es que tienes suerte de utilizar la versión de HTML5 porque yo cuando comencé todavía no existía HTML5. Cuando yo comencé empezaron a hacer pre-release de HTML5 y se sabía que iba a ser de tal manera, estaba en versiones de prueba y tal, pero todavía teníamos que utilizar HTML 4.01 y eso la verdad es que comparado con HTML5 era un jaleo. Menos mal que salió HTML5, yo empecé a lo mejor sobre el 2010 o por ahí a aprender HTML y ahí ya se empezaban a rondar las cosas que iban a salir en HTML5 y la verdad es que, por ejemplo, en los formularios, en los vídeos, todo esto antes era un jaleo hacerlo con las versiones anteriores a HTML5 y ahora la verdad es que tú tienes mucha suerte de comenzar con esta versión. Así que nada, con esta pequeña introducción empezamos el curso y ya estás listo para ir a la siguiente clase. Te espero por allí. Bien, pues para empezar a aprender HTML yo me he abierto por aquí el Visual Studio Code, que es un programa, un editor de código, y por aquí tengo abierta una carpeta llamada HTML. Y lo que vamos a hacer es crear un nuevo fichero al que lo vamos a llamar index.html. ¿Vale? Este será nuestro fichero de HTML principal. ¿Por qué se le llama index.html? Normalmente todos los servidores ya vienen preconfigurados para que el fichero que cojan como fichero principal sea el index.html. Por eso siempre se le llama index.html a los ficheros principales, ¿no? De la página principal.
Bueno, en primer lugar vamos a escribir la estructura básica de nuestro documento. Para eso tenemos que escribir el doctype, como hemos visto en la clase anterior. Después tenemos que escribir la etiqueta HTML, la cual la abrimos y la cerramos. Después la etiqueta head, que dentro de esta etiqueta head tendremos todos los metadatos importantes que no se verán en la página, pero que son importantes para el documento. Y después tenemos la etiqueta body, ¿vale? Donde van a estar todas las etiquetas que serán visibles en nuestro navegador. En la etiqueta head vamos a poner el metadata del charset UTF-8 para que se vean nuestros caracteres de forma correcta. Y también vamos a poner el título, el title, que vamos a llamarle aprendiendo HTML básico. ¿Vale? Este será nuestro título de nuestro documento. Y vamos a poner, por ejemplo, por aquí dentro del body hola programador, y vamos a ejecutar este fichero en nuestro navegador a ver cómo se ve. Visual Studio tiene una función muy útil que a mí personalmente me parece muy útil, que le puedes dar clic derecho sobre el documento y puedes darle Open with Live Server. Y esto lo que va a hacer es abrirlo en vivo en un navegador, de forma que tú, cuando hagas algún cambio en el documento, se aplicará automáticamente sobre el navegador. Por lo tanto, nos permite ir viendo en tiempo real qué vamos haciendo. Así que yo lo voy a abrir con esta función de Live Server. Ya la tenemos por aquí abierto. Como veis, el Live Server nos genera aquí un localhost y se nos abre aquí el index.html, y aquí está, hola programador, ¿vale? Ya lo tenemos y venga, vamos a pasar por la siguiente clase, donde vamos a ver unas cuantas etiquetas básicas de HTML. En esta clase vamos a ver las etiquetas básicas que tenemos para dominar los textos en HTML. En la clase anterior pusimos aquí hola programador, aquí así tal cual, pero en realidad esto está mal. No deberíamos utilizar o poner más bien texto así sin más, sin ponerlo dentro de ninguna etiqueta. Vamos a empezar con los encabezados. En HTML tenemos los H's. Los H's van desde el H1 hasta el H6, como podemos ver aquí en el autocompletar de Visual Studio, que esto se encarga de definir un encabezado, es decir, un titular, un título de algo importante, ¿vale? Encabezado. Voy a ponerle aquí encabezado. Aquí podemos ver cómo se lo pinta el navegador y pone aquí encabezado H1 y te lo pinta ahí en negrita y en grande. Vamos a poner un encabezado de H2 para que veáis también el cambio que tiene entre uno y otro. Vamos a poner aquí encabezado H2 y ahí lo vemos que es más pequeñito, ¿no? Voy a terminar de poner el resto de encabezados para que los veamos todos. Bien, aquí ya tenemos todos los encabezados puestos, ¿vale? Desde el H1 hasta el H6. Esto también va por importancia, es decir, el H1 es más importante que el H2, que el H3, que el H4, que el 5 y que el 6. Y el H2 pues es más importante que el H3, que el 4, el 5 y el 6, ¿vale? Y aquí podemos ver que el HTML, en el navegador, te lo pinta a diferentes tamaños, ¿vale? Esto es cuando queremos hacer, pues, secciones, y dentro de estas secciones queremos hacer subsecciones. Para los titulares de cada sección, pues podemos utilizar esto. Como apunte, H1 debería haber tan solo uno por cada página. Vale, bueno, pues con esto ya sabemos cómo hacer encabezados. En HTML también tenemos la etiqueta HR, que es una etiqueta vacía, porque solo la pones así y no necesitas cerrarla, ¿vale? Se abre y se cierra en la misma etiqueta. Y esto lo que hace es pintar una línea separatoria, ¿vale? Por ejemplo, aquí lo estamos viendo, tenemos aquí los encabezados, abajo hemos puesto una línea separatoria, un HR, que es lo que hace es eso, pintar una línea que separa secciones, ¿vale? La voy a poner aquí para separar la siguiente sección, donde vamos a ver cómo poner párrafos. Para poner los párrafos utilizamos la P, ¿vale? La etiqueta P. Y esto de aquí es un párrafo. Si yo ahora me cojo este párrafo, que vemos cómo lo pinta aquí el navegador, como un párrafo de toda la vida, y lo duplico, lo pongo aquí varias veces, por ejemplo 3 veces, podemos ver que nos genera aquí pues 3 párrafos. Si yo aquí escribiera, por ejemplo, texto, esto de aquí no es un párrafo. Si escribo esto de aquí, aquí vemos que nos lo está pintando también aparentemente como un párrafo, pero ¿qué pasa si yo meto aquí un intro y continúo escribiendo texto? Pues que esto se lo tomará todo como que es el mismo en realidad, porque no te lo está separando. Para poder separarlo tenemos o que poner párrafo aquí, tenemos que poner esto como un párrafo y esto como otro párrafo, y entonces sí que nos lo separará. O también en HTML tenemos lo que es la etiqueta BR, que esto lo que hace es forzar un salto de línea. Aquí podemos ver que casi nos lo ha separado, ¿vale? Y esto por supuesto lo podemos incluir también dentro de un párrafo. Yo podría poner esto como un párrafo entero y dentro del párrafo poner ese BR como lo tengo ya, ¿vale? Este BR aquí dentro de la etiqueta P de párrafo, y aquí vemos que, bueno, pues no hay ningún cambio, ¿no? Otro ejemplo que tenemos, otra etiqueta que tenemos, si por ejemplo quisiéramos hacer esto sin necesidad de meterle un BR, tenemos la etiqueta pre, que con esta etiqueta pre yo puedo escribir aquí, aquí texto, y además puedo hacer saltos de línea sin meter
diferentes BRs, ¿vale? BRs. A ver lo que se ve ahora. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, sí que me ha hecho los saltos de líneas sin necesidad de meter BRs. Pero como veis también el navegador aquí le da un estilo diferente. Pero bueno, esto al final los estilos se pueden cambiar luego por CSS sin ningún problema. Pero para que sepáis que también tenemos esta etiqueta P. Pues bueno, ya hemos visto que tenemos por un lado los encabezados, ¿vale? Que van desde H1 hasta H6. Tenemos también las etiquetas HR, que lo que hace es separar las diferentes secciones. Que por cierto voy a poner otra aquí abajo, ¿vale? Para tener la siguiente sección aquí separada, un HR. Hemos visto que tenemos también las P's para definir párrafos, hemos visto que tenemos los BRs para definir saltos de línea y por último la etiqueta pre para escribir texto tal cual lo estamos escribiendo en nuestro editor de código. Así que con esto ya estamos listos para la siguiente clase. Venga, que te espero por allí. En esta clase vamos a ver las listas, cómo hacer listas en HTML. Bueno, aquí voy a continuar en mi fichero que tenía antes de HTML y para hacer las listas tenemos dos tipos de listas en HTML. La primera es la lista no numerada o desordenada más bien, que se utiliza la etiqueta UL para definirla y dentro de la etiqueta UL tenemos los diferentes elementos lead que son los elementos de la lista, ¿vale? Por ejemplo, aquí voy a poner una que sea HTML, la primera elemento de la lista, el segundo será CSS y el tercero va a ser JavaScript, ¿vale? Serán los diferentes elementos que tenemos en nuestra lista. Y como vemos aquí nos lo está renderizando el navegador de este modo, nos está poniendo diferentes bullet points, o sea puntos, y en cada punto nos está poniendo uno de los elementos. Pues de esto se trata una lista desordenada. Ahora bien, ¿qué son las listas ordenadas? Pues es exactamente lo mismo que esto, si yo me la copio aquí y me la pongo aquí abajo, ahora tengo dos listas desordenadas, pero este UL lo puedo cambiar por un all, ¿vale? Por un all, y en este caso esta lista se convierte en una lista ordenada. Lo que quiere decir es que esta lista ordenada tiene una numeración. Aquí podemos ver que ahora HTML pone 1 HTML, 2 CSS, 3 JavaScript. ¿Vale? Esta es la diferencia que hay entre una lista ordenada y una lista desordenada. Ya veremos que las listas se utilizan para muchas cosas, para hacer menús, para listar cosas, que para eso están, y en fin, son muy utilizadas sobre todo en el tema de la navegación y de menús. Y así que con esto, venga, ya podemos pasar a la siguiente clase que vamos a ver cómo meter imágenes en el HTML. En esta clase vamos a ver cómo poner imágenes en HTML. Para poner imágenes tenemos la etiqueta IMG, ¿vale? Y dentro de esta etiqueta tenemos el atributo alt, que este atributo alt lo que define es un texto alternativo a la imagen. Vamos a ponerle aquí foto de un coche, ¿vale? Este texto alternativo saldrá cuando, por ejemplo, la imagen no la encuentre o haya algún error en esta imagen. Como por ejemplo, veis que ahora la está renderizando, está poniendo aquí foto de un coche con el típico error de imagen. Esto es porque no tenemos todavía la imagen puesta. Después, otro atributo que también tenemos es el src, donde tú aquí defines la ruta de la imagen. ¿Vale? Puedes ponerle la URL de la imagen o una ruta relativa o lo que sea. Por ejemplo, yo aquí tengo en el navegador, como veis, esta URL donde tengo esta imagen de este coche. Si yo vengo aquí y me copio esta URL y me la pego aquí, como podremos ver ahora en nuestro ejemplo, ya tenemos aquí el coche, ya se ve nuestra imagen del coche, ya lo tenemos. Vamos a ponerle aquí otro atributo que es el width, ¿vale? Con este width podemos definirle un tamaño diferente, por ejemplo, 500. Esto no lo va a hacer de un tamaño de 500 píxeles, como veis ahí se nos ha hecho más pequeñito. Pero, ¿qué pasaría si yo no quisiera coger el coche desde esta URL y yo lo quiero tener en mi proyecto? Pues vámonos aquí al proyecto y como veis yo tengo este car.jpg, que si lo abrimos es la foto de ese mismo coche. Y lo tengo aquí en mi proyecto, ¿vale? Entonces, para ponerlo directamente desde mi proyecto, para vincularlo desde el proyecto sin necesidad de vincularlo desde esta URL, es muy fácil. Simplemente tenemos que poner la URL a ese fichero, que en este caso esa URL es car.jpg, ¿vale? Aquí lo tenemos. De esta manera ahora esto ha cambiado en realidad, aunque no lo veamos, ¿vale? Y nos está cargando la imagen que yo tengo localmente en mi ordenador, ¿vale? Yo aquí también lo que haría es que para las imágenes me haría una new folder, una nueva carpeta que sería img, por ejemplo, y dentro de esta carpeta metería el car.jpg para tener todas las imágenes de esa manera. ¿Mover dentro? Sí, lo movemos.
¿vale? Y así tengo todas las imágenes dentro de una carpeta y queda más ordenado. Ahora, como veis, se nos ha roto el enlace porque ya no funciona este enlace de car.jpg. Ahora el enlace es img/car.jpg y ahí ya nos vuelve a cargar de nuevo nuestra imagen del coche. Como veis, tampoco tiene mucha más complicación cargar imágenes, es relativamente sencillo. Y nada, venga, vamos a por la siguiente clase. En esta clase vamos a aprender cómo hacer enlaces. Vale, yo tengo por aquí el documento que tenía antes. Voy a crear por aquí una nueva lista, ¿vale? Que esta nueva lista va a ser, digamos, mi menú. Voy a poner aquí la primera opción, que será la opción de Home. Y dentro de esta opción de Home ya va a ser un enlace, ¿vale? ¿Y cómo se ponen los enlaces? Pues los enlaces se ponen de la siguiente manera, utilizando la etiqueta A. Esta etiqueta A es la etiqueta de enlace. Vamos a abrirla, la cerramos también por aquí. Vale, ya lo tenemos. Esta etiqueta A, que es la etiqueta de enlace, tiene un atributo que es href, que es a dónde quiere ir el enlace. En este caso, este enlace, que será el home, va a ir al index.html, a este documento. Aquí podemos ver ya en nuestro documento cómo aquí sale ya el enlace de home. Vamos a poner otro enlace más, otra li, dentro de esta lista. Me la voy a copiar y voy a poner aquí una hoja de contacto. ¿Vale? Que esto será como pues otra página, que será la página de contacto, y yo le voy a poner aquí de nombre contacto.html, que es una página que no tenemos todavía, ¿vale? Aquí vemos ya tenemos dos enlaces, el home y el contacto. Si yo le doy aquí al contacto, me va a intentar llegar aquí, pero me está diciendo que no puede porque no existe esa página, ¿vale? Entonces vamos a volver a la home y lo que vamos a hacer es crear este fichero de contacto, ¿vale? Nos vamos aquí al explorador, vamos a crear un nuevo fichero y vamos a darle el nombre de contacto.html. De esta manera ya sí que tenemos creado nuestra página de contacto. Si ahora, por ejemplo, aquí escribimos contacto y nos vamos aquí a la página de contacto, ya sí que estamos aquí en contacto, ¿vale? Pero vamos a poner esta página que sea un documento de HTML correcto. Vamos a copiarnos toda la estructura del HTML a nuestra página de contacto. El body lo vamos a cerrar por aquí y el HTML lo cerramos por aquí, ¿vale? De esta manera ya tenemos nuestra página de contacto con la estructura básica. Y vamos a ponerle aquí un H1 que diga aquí contacto, ¿vale? Y ahora vamos a ir a la página de contacto y efectivamente tenemos aquí nuestro H1. Voy a hacer una cosa también, que es copiarme este menú que tengo y me lo voy a traer a la página de contacto, lo voy a poner debajo del H1 y ahora se nos va a vemos aquí que tenemos el menú que teníamos antes. Si yo ahora le doy a home, me lleva a la home, y si le doy a contacto, me lleva a contacto. Ya tenemos un menú que te va llevando de una página a otra. Así que de esta manera ya hemos aprendido cómo hacer enlaces. Vamos a ver ahora una cosa más. Dentro de esta página de contacto voy a poner otro elemento a la lista, voy a crear otro enlace, pero esta vez el href lo voy a llevar a mi página web, https://kikopalomares.com. O mejor aún, lo voy a llevar a mi web de la academia, ¿vale? academy.kikopalomares.com. Vamos a cerrar por aquí la etiqueta y vamos a poner aquí Academia de Kiko Palomares, ¿vale? Y entonces ahora aquí veremos que hay otro elemento y si yo pulso aquí en Academia de Kiko Palomares, aquí podemos ver que se está abriendo mi página web, ¿no? Mi página web de Academy. Bien, vámonos para atrás. Normalmente cuando hacemos esto de poner una página web externa a tu web, porque esto de poner aquí la URL completa de otra web externa a la tuya, lo que se hace es que se abre esa URL en una nueva pestaña. Pues esto se hace de la siguiente manera. Aquí le podemos decir al target, le podemos dar blank. Y al darle blank como target, lo que estamos diciendo al navegador es que este enlace me lo abra en una nueva pestaña. Vamos a ver ahora qué pasa cuando pulsamos en la Academia de Kiko Palomares. Si le damos, como veis, se nos abre en otra pestaña. Ahora tengo dos pestañas, la de Aprendiendo HTML y la de Academy Kiko Palomares. Tenemos dos pestañas porque se nos ha abierto en una nueva pestaña. Así es como se suele hacer los enlaces externos. Así que nada, ya sabemos cómo hacer enlaces y estás listo para pasar a la siguiente clase. Venga, que te espero por allí. En esta clase vamos a aprender cómo hacer formularios en HTML. Bien, aquí en la página de contacto voy a hacer un formulario, voy a abrir la etiqueta form, que es la que se utiliza para crear formularios, y dentro de esta tienen que estar todos los elementos de este formulario. Como primer elemento voy a poner un label, que será para el primer elemento de formulario, que será aquí. Voy a poner nombre. Este es el label del input que voy a poner como nombre. Y vamos a poner la etiqueta input, ¿vale? Que será de tipo texto, de tipo text.
y de name le voy a dar un nombre, ¿vale? Y esta será nuestra etiqueta para rellenar ese nombre. Aquí lo podemos ver, ¿no? Que nos sale nombre y aquí nos sale un campo para poder rellenarlo. Podría rellenar, por ejemplo, con Kiko, que es mi nombre. Vale, vamos a poner otro elemento más. Me voy a duplicar esto y vamos a poner otro input que sea, esta vez va a ser el email, ¿vale? Para recoger el email, y en vez de tipo texto va a ser tipo email, que es otro tipo que también existe. De esa manera lo que haces es limitar que este input solo se pueda rellenar con emails. Vale, como nos está quedando todo en la misma línea, voy a poner aquí un par de BRs para que nos separe esto en diferentes líneas. Esto en realidad habría que hacerlo con CSS para que quede mejor, pero como esto es un ejemplo rápido de HTML, no vamos a utilizar CSS. Y vamos a ver otro tipo de elemento que nos sirve para los formularios, que es los selectores, ¿vale? Es el tipo, el select. Vamos a poner aquí un selector, un select, y dentro del selector tenemos varias opciones, varias options. Aquí vamos a poner, por ejemplo, HTML, vamos a poner otra opción que sea también, por ejemplo, JavaScript, y por último vamos a poner otra opción, la voy a poner por aquí en medio, que sea CSS. ¿Vale? Y de esta manera vemos que nos genera aquí un selector con diferentes opciones, HTML, CSS y JavaScript. Voy a poner aquí otros BRs para que esto pase a la siguiente línea también. ¿Vale? Esté un poquito más separado. Aquí lo tenemos, ¿vale? Podríamos poner aquí también un label para este input, para este select, ¿vale? Que fuera, por ejemplo, selecciona tu lenguaje. Ahí lo tenemos, ¿vale? Y ya podrías seleccionar tu lenguaje y aquí podemos seleccionarlo, ¿vale? Otro elemento importante también en los formularios es el text area. Aquí tenemos un text area, que esto es como un elemento input de texto, pero en este caso lo que hace es que te deja escribir más texto. Aquí vemos que nos ha generado uno más grande y además tú puedes ampliarlo y aquí se pueden meter incluso renglones, puedes escribir todo lo que quieras, ¿vale? Eso es otro elemento del formulario. Y para enviar los elementos del formulario, los datos de este formulario, tenemos el input de tipo, en vez de text o email, como hemos visto antes, tenemos el tipo submit. ¿Vale? Que si le ponemos value enviar, por ejemplo, es el nombre que le ponemos al botón. ¿Vale? Y aquí lo podemos ver. Aquí podemos ver que tenemos ahora un botón enviar. Voy a volver a poner aquí más BRs para que nos separe esto. Y nos quede el botón aquí abajo, ¿vale? Entonces yo puedo rellenar todo esto y cuando esté listo le doy al botón de enviar y esto me mandaría el formulario a donde sea que tenga que llegar, ¿vale? Ya tendríamos que tener un servidor preparado con que reciba los datos, etcétera, etcétera. Y bueno, así es como se hacen los formularios, ya sabemos cómo hacer formularios y yo creo que con esto ya tenemos más o menos claro, tenemos una base de HTML, ya el HTML básico lo conoces. Así que estás listo para pasar al siguiente módulo. Venga, que te espero por allí. Vamos a comenzar. Primero vamos a ver qué es CSS. CSS significa Cascading Style Sheet. Esto significa hoja de estilos en cascada, en castellano. CSS lo que hace es describir cómo se deben demostrar los elementos HTML por pantalla, papel o cualquier otro medio, ¿vale? Todo lo que es relacionado con el estilo de los elementos HTML, CSS es lo que lo define. Como vemos ahí, ya sea en pantalla o en papel, cuando vas a imprimir algo, una página web o lo que sea, o cualquier otro medio. CSS nos ahorra muchísimo trabajo y podemos controlar el diseño de varias páginas a la vez. Es decir, con un mismo código de CSS podemos aplicarle el diseño a varias páginas. Por lo tanto, nos ahorra un gran trabajo. Y las hojas de estilo externas se guardan en ficheros CSS. Es decir, todo el código que escribamos CSS lo guardaremos en ficheros .css que serán como ficheros externos a lo que es el HTML. Vamos a ver un ejemplo de lo que se puede hacer con CSS. Aquí vemos una página web, ¿vale? Nuestros elementos de HTML con un estilo de CSS y ahora vamos a ver el mismo ejemplo, o sea, el mismo HTML, pero con otro estilo de CSS diferente para que veáis lo que se puede hacer. Esta página y esta son exactamente la misma. O sea, el contenido HTML son el mismo y como veis cambia radicalmente una cosa de otra. Pero es que vamos a ir más allá y vemos aquí sigue siendo la misma página. Y como veis, vuelve a cambiar el estilo también completamente. Es increíble lo que podemos hacer con CSS. Pero vamos a ver otro ejemplo más. Tenemos el estilo 4. Sigue siendo los mismos elementos HTML, exactamente los mismos, pero con el CSS cambiado. Y por último, aquí podemos ver sin CSS, así es como lo renderizaría, se visualizaría en nuestro navegador tal cual los elementos HTML sin CSS, así que os podéis dar cuenta de lo que cambia, ¿no? La cosa y de lo que se puede conseguir realmente solo pues, con el CSS. ¿Por qué usar CSS? CSS se utiliza para definir estilos en las páginas web y el diseño y las variaciones de visualización para diferentes dispositivos y tamaños de pantalla. Con CSS controlamos todo esto.
Controlamos el diseño en sí y también las variaciones en diferentes pantallas. Ahora con los móviles, tablets y demás, pues eso es algo que hay que tener en cuenta y se utiliza CSS para controlar ese diseño en todos los dispositivos diferentes. CSS, solución para el problema del HTML. En HTML nunca se pensó para contener etiquetas que le dieran estilo a la web, ¿vale? Se pensó solo para contener lo que es el contenido, el texto, digamos. Y bueno, ahí lo pone, ¿no? HTML se creó para describir el contenido de la web, como por ejemplo títulos, párrafos o lo que fuera. Y en la versión de 3.2 de HTML se empezaron a incluir etiquetas como font, que añadieron atributos y se añadieron atributos como colores y cosas por el estilo, ¿vale? Y dentro del propio HTML tú le podías dar, pues, este título lo quiero de tal color, ¿vale? Y cosas así. Entonces había que añadir toda la información de estilos a todas las páginas. Por ejemplo, si tenías 5 titulares en 5 páginas diferentes, pues tenías que ir página por página y añadirle el estilo a esos 5 titulares. Imaginaos la locura que podría ser esto. Si te equivocas en uno, se vería diferente al resto de titulares. O sea, y si quieres cambiarlo, si tienes una página de 100 páginas y quieres cambiar los 100 titulares, tienes que ir uno por uno cambiándolo. O sea, era una locura. Menos mal que se creó CSS. CSS nos ahorra muchísimo trabajo. Como hemos dicho, nos ahorra mucho trabajo por esto que os he contado último de cambiar el estilo en muchas páginas al mismo tiempo. Porque normalmente los estilos se guardan en varios archivos externos. Es decir, si guardamos archivos externos.css donde tenemos nuestro código de estilos y esto lo que hacemos es vincularlos a nuestras páginas de HTML. Y con cambiar esos archivos externos se cambian todas las páginas HTML de golpe, todas de golpe, sin tener que ir una por una cambiándolo. ¿Vale? Pues esto es CSS. Con esto acabamos esta pequeña introducción y ya puedes pasar a la siguiente clase. Bien, para empezar a aprender a CSS, yo me voy a crear aquí en el Visual Studio Code un nuevo archivo, ¿vale? Que será un index.html y le voy a dar a la estructura básica de HTML5, ¿vale? Aquí, ya la tenemos aquí y voy a ponerle de título Aprendiendo CSS básico. Vale, pues para empezar vamos a crearnos aquí un encabezado, ¿vale? Un H1 para poder aplicarle algún tipo de CSS. Y vamos a ponerle aquí encabezado. Ya tenemos por aquí nuestro encabezado. Ahora, ¿cómo podemos aplicarle CSS? Pues bien, la primera manera que tenemos es poniéndole aquí el atributo style y podemos decirle, por ejemplo, color y le podemos decir, pues, aquamarine, ¿no? Que tenemos aquí. De esta manera se nos está aplicando este color a este encabezado. Voy a poner el navegador aquí a la derecha para que lo podamos ver en tiempo real. Ya lo tenemos aquí a la derecha, podemos ver aquí encabezado H1, ¿vale? Y lo tenemos aquí, ya tenemos este color. Si aquí le cambiamos este color, que este color a lo mejor no se ve muy bien, le ponemos blue, pues podemos ver que esto cambia a color blue. Vale, perfecto. Esto es una de las maneras que tenemos de aplicar HTML. Otra manera que tenemos es, por ejemplo, que le quito el style de aquí y lo que hacemos es que en el encabezado, en el head del documento HTML, podemos meter la etiqueta style, ¿vale? Y dentro de la etiqueta style podemos escribir código de CSS. Por ejemplo, yo puedo poner aquí H1, que esto lo que me va a hacer es seleccionar el H1, y puedo poner aquí color blue. De esta manera se nos va a aplicar, ¿veis? La misma forma, tiene el mismo color puesto en el H1. Esto sería la segunda manera que tenemos de aplicar CSS a nuestro HTML. Pero hay una manera más correcta todavía y es utilizando el link, ¿vale? Yo puedo hacer aquí un link y linkar, podemos ponerle rel style sheet y de tipo text CSS y le podemos poner el href y aquí tenemos vinculado una hoja de estilo que se llama styles.css. Esa hoja de estilos todavía no la tenemos creada, ¿vale? Vamos a crearla. Vamos a los ficheros, le vamos a dar aquí nuevo fichero y vamos a poner styles.css. Esta será nuestra hoja de estilos CSS. Entonces ya se supone que está vinculado aquí. Si ahora aquí ponemos el H1 color blue que teníamos antes, debería aplicarse a nuestro encabezado. ¿Veis? Aquí lo tenemos, color blue. De esta manera ya tenemos vinculado lo que es el documento de CSS a nuestro documento de HTML y podemos empezar a aplicar estilos. Así que con esto listo pasamos a la siguiente clase. En esta clase vamos a ver un poco los selectores que tenemos en CSS y también un tema de colores. Bien, como hemos visto en la clase anterior tenemos el selector este del H1, ¿vale? Que esto es un selector de etiqueta. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo más H1s aquí en el documento HTML, si pongo por ejemplo ahora otro H1 que sea encabezado 2,
veremos que se le va a aplicar el mismo estilo. Estáis viendo aquí que el encabezado 2 también es azul. Y todos los H1 que yo tenga aquí serán azules, absolutamente todos. ¿Vale? Pero si, por ejemplo, yo quiero que este, que es el encabezado 3, sea de otro color, yo puedo aquí darle un ID. Y este ID puede ser encabezado, o le voy a dejar en K3, en 3. ¿Vale? Va a ser el ID que va a tener este encabezado. Pues yo en el CSS puedo seleccionar por ID, que esto se hace utilizando la almohadilla y el nombre del ID que tiene. De esa manera yo ahora aquí puedo darle un color diferente y le puedo poner red, por ejemplo, que es rojo. Aquí estamos viendo que ahora este encabezado tiene otro color, tiene un color rojo. Otra manera que tenemos también de seleccionar es, vamos a seguir poniendo encabezados, voy a poner otro encabezado más por aquí abajo, para tener 4 encabezados, y este le vamos a llamar el encabezado 4, y al encabezado 2 y al encabezado 4 imaginaros que queremos darle a los dos el mismo color. Pues en vez de hacer dos IDs para los dos, podemos hacer una clase. Podemos aplicarle una clase que en este caso va a ser, pues no sé, enc green, que lo voy a poner de color verde, ¿vale? Y esta clase se la puedo aplicar tanto al encabezado 2 como al encabezado 3. La diferencia que hay entre una clase y un ID es que el ID solo se le puede aplicar a un solo elemento del HTML. Es decir, de todos estos elementos, solo uno puede tener el ID en 3. En cambio, las clases se pueden repetir en tantos elementos como queramos. Entonces yo ahora me vengo, cojo esta clase de aquí, me voy a los estilos de CSS y puedo utilizarla utilizando el punto, el nombre de la clase, y ahora aquí le puedo dar otro color. Hemos dicho que le vamos a dar green. Y aquí lo tenemos. Y ahora aquí estamos viendo que se nos pone de color verde. Estas son las tres formas principales que tenemos de seleccionar los elementos. O bien seleccionamos la etiqueta solo, o bien lo utilizamos por ID, o bien utilizamos una clase. Vámonos ahora al HTML y vamos a escribir unos cuantos más cosas. Vamos a poner por aquí algún que otro párrafo. Como podéis ver, he añadido aquí un par de párrafos para tener un poco más de contenido en la web. Y ahora lo que vamos a ver es, imaginaros que queremos poner un color de fondo, un color a toda la página. Bueno, pues para eso tenemos que utilizar la etiqueta body. Entonces, si nos vamos aquí a nuestro CSS y nos vamos al selector de body, podemos darle un background color. Tenemos en CSS la propiedad background color y podemos poner aquí un color, ¿vale? De todos los colores que hay, imaginaros, mira, por ejemplo, light pink. Venga, vamos a ponerlo rosita. Aquí lo tenemos, de rosa, el fondo que tiene nuestra web. Pero también podemos aplicar esto del background color a elementos como por ejemplo el H1. Cualquier elemento puede tener un background color, ¿vale? Y al H1, por ejemplo, le puedo dar de background color, le voy a dar pues un light blue. Y ahora aquí lo podemos ver de que tiene el light blue esto y el otro tiene el color rosa de fondo. Y ahí lo tenemos las dos. Ahora, como podéis ver, tengo aquí un H1 y aquí otro H1. Pues bueno, esto se puede combinar en una sola, ¿vale? Yo me puedo llevar esto de aquí, lo puedo poner aquí y sin ningún problema pues puedo tener todas las propiedades que haga falta aquí dentro del H1. No es necesario tenerlo separado. El tema de los colores, como habéis visto, pues aquí yo le he dado blue, red, green, todo por nombres. He puesto nombres de colores. Pero otras opciones que hay, yo por ejemplo sé que el red es en hexadecimales FF0000, ¿vale? De esta manera es rojo. O sea, hay muchas maneras. Tenemos los valores hexadecimales, también los valores de HLS, en fin, tenemos varias formas de poner colores, pero bueno, esto al final es la forma que más le guste a uno o que más le pueda convenir. En cuanto a los nombres en sí, pues estamos limitados a que solo tenemos 140, que bueno, que aquí como podéis ver son unos cuantos, ¿vale? Que para cosas sencillas pueden ser más que suficiente, pero si queremos colores más concretos ya tenemos que ir a por los códigos hexadecimal, ¿no? De cada cosa. Bien, pues ya hemos visto cómo cambiar el color a la fuente, que es con la propiedad color, y cómo cambiar el fondo, los colores de fondo, que es con la propiedad background color. También hemos visto cómo seleccionar los diferentes elementos, ¿no? Pues a través de lo que es la etiqueta, a través de lo que son los IDs y a través de lo que son las clases. Así que con esto podemos pasar a la siguiente clase. Allí te espero. Bien, en esta clase vamos a ver un poco el tema de los tamaños, los márgenes, los rellenos y a ver de qué trata todo esto. Bueno, como estáis viendo, primero voy a cambiar un poco los estilos que tenemos, que no me acaban de gustar mucho. Voy a borrar el ID que teníamos de los encabezados, voy a poner todos los encabezados iguales, ¿vale? Voy a borrar este ID, voy a borrar también la clase que teníamos para los encabezados, que esto no nos va a hacer falta, y voy a dejar los encabezados tal cual. Y les voy a poner un color que sea, por ejemplo, negro oscuro. Bueno, negro oscuro no, gris oscuro, perdón. Que es 333, por ejemplo, es un color que es muy conocido también y es oscuro. Y de background color le voy a poner, por ejemplo, otro que sea más, por ejemplo, el coral este. Y de fondo no le voy a poner ninguno al body, ¿vale? Voy a quitarle el color de fondo al body.
Voy a dejar esto así para que sea todo un poquito más sencillo. Y vamos a ver ahora, pues ¿qué son lo? Vamos a empezar por el margin. ¿Qué es el margin? Bueno, el margin es el margen que hay entre una cosa y otra. Aquí, como podemos ver, este encabezado de este tiene un margen ya, está separado. ¿Qué pasaría si a esto le ponemos que no haya margen, que sea margin igual a 0? Vamos a verlo. Se nos juntan, porque ya el navegador de por defecto da una serie de estilos. Si quisiéramos resetear todos los estilos del navegador, lo que tendríamos que hacer es con el asterisco, que es el selector universal, hacer un margin 0. Y esto lo que va a hacer es darle a todo 0. Y un padding, que es el relleno, que ahora explicaremos más adelante, es que también 0. De esta manera se nos resetean todos los valores. ¿Ves que ahora todo realmente es 0? Entonces voy a quitarle el margin de aquí para que veáis que ahora mismo, ahora sí que no hay ni márgenes, ni padding, ni relleno, ni nada, porque hemos reseteado todos esos márgenes. Entonces yo ahora puedo ponerle un margin, por ejemplo, un margin bottom de 20 píxeles. Y de esta manera, por la parte de abajo se nos va a separar. ¿Veis que se han separado por abajo? Este, por ejemplo, está pegado arriba. Si yo quisiera separarlo también de arriba, puedo darle un margin top, en este caso de 10 píxeles, por ejemplo. De esta manera se nos separa también de arriba 10 píxeles. Vamos a hacer lo mismo con las P's, con los párrafos que tenemos. Vamos a darle un margin, pero esta vez vamos a darle un margin con la propiedad margin a secas y le vamos a dar 20 píxeles. De esta manera quedarán 20 píxeles de margen por todos lados, tanto por arriba como por la izquierda, como por abajo, como por la derecha. ¿Vale? Es una manera más corta de poner un margin en todos los lados del elemento. Vamos a ver ahora de qué se trata esto del relleno, esto del padding, ¿vale? Relleno en castellano suena súper raro, o sea, no digas nunca relleno, di padding. Bien, esto del padding, vamos a ponerle el padding al H1 a ver qué es lo que hace. Padding a secas, vamos a ponerle 30 píxeles de padding y vamos a ver qué es lo que hace. Como veis, nos está dando relleno, nos está dando padding entre lo que es el final, el borde que tiene ese elemento y el contenido que tiene, que es la palabra encabezado. Nos ha dado ese relleno por dentro. Es parecido al margen, pero va por dentro, ¿vale? E incluye el color del fondo. Se sigue viendo el fondo en ese margen, en ese relleno que le damos. También tenemos las mismas opciones que teníamos con el padding. Yo le puedo dar aquí un padding solo por el top. Por la parte de arriba le puedo dar 20 píxeles, ¿vale? Por ejemplo, y entonces solo me hará padding por arriba. O le puedo dar también un padding left. Padding left, que es un padding solo por la parte de la izquierda, ¿vale? Ahí lo vemos. Y lo mismo con right y con bottom, ¿vale? Se pueden poner los paddings. Vamos a añadirle ahora a estos encabezados un borde. Para el borde tenemos la propiedad border, que es borde en inglés, y le podemos decir que sea un borde de 2 píxeles, que sea sólido el borde y que sea de color, por ejemplo, negro, que es el color 000, ¿vale? Ahí lo tenemos. Y ahí vemos que se nos ha puesto un borde alrededor de la caja, ¿no? De nuestra caja de encabezado. Vamos a ponerlo un poquito más ancho, vamos a ponerlo que sea de 5 píxeles el borde. Aquí lo vemos más claro. Vamos a probar también a ponerle borde a los párrafos para que lo veamos. Border, vamos a ponerle otros 5 píxeles. Esta vez vamos a hacer que sea dashed, que es como punteado, y vamos a ponerle de color red, de color rojo, que se vean bien. Ahí lo tenemos, ahí tenemos el borde. El borde, como veis, está completamente pegado al contenido. ¿Por qué? Porque estos párrafos no tienen dado padding. Si nosotros ahora aquí le damos un padding de 10 píxeles, nos lo va a separar del borde. El padding es lo que hay entre el contenido y el borde, ¿vale? Aquí se ve muy claro. Voy a darle un poquito más, 20 píxeles, y aquí nos queda un poquito mejor. En CSS también tenemos las propiedades de width y height, que esto es para darle tamaño a las cosas. Por ejemplo, si yo estos párrafos quiero que sean de un tamaño fijo, yo le puedo decir aquí el width, que es el tamaño, y le puedo decir que sea, por ejemplo, de, yo qué sé, 400 píxeles. ¿Vale? Y de esta manera las cajas de los párrafos se me mueven y se me ajustan a 400 píxeles y no son ni más grandes ni más pequeñas. Esto mide desde aquí hasta aquí, mide 400 píxeles. ¿Vale? Y lo mismo puedo hacer con el alto. Yo le puedo decir aquí el height, que es el alto, y le puedo dar, por ejemplo, pues 500 píxeles. 500 píxeles de alto. Y como veis aquí, aunque ya no haya contenido para seguir rellenando, él me lo pone a la medida que yo le he dicho, que son 500 píxeles. ¿Vale? Es una manera de ajustar las medidas a nuestros elementos como nosotros queramos. Vamos a probar también a ponerle un width a los H1. Vamos a darle un width y vamos a darle un width de 100 píxeles para que lo veáis. Y aquí lo vemos. En este caso, como el contenido es más grande que el propio elemento, que el propio width, pues se nos sale, se nos descoloca. Hay que tener cuidado con este tipo de cosas. Y vamos a darle también un height.
Si le damos un height también súper pequeñito, como por ejemplo de 40 píxeles, nos va a pasar lo mismo, ¿vale? Aquí lo veis, que se nos va a salir del contenido, pero bueno, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de ir maquetando. Estas dos propiedades, por defecto, lo que están es a auto. Auto lo que hace es, pues según el contenido, pues se pone de una manera u otra. Y si ponemos esto a auto, pues lo mismo, también se nos pone al 100% en este caso. Hemos visto ya lo que es el padding, ¿vale? Que hemos dicho que era el espacio que hay, el margen que hay entre elemento y elemento. Hemos visto también lo que es el padding, que hemos dicho que es el relleno, que es ese espacio que hay entre lo que es el contenido y el borde. Y hemos visto también lo que es el borde, que como hemos dicho, esta es lo que está más allá del padding y más para acá del margin, ¿vale? El borde es lo que está entre el padding y el margin. Y por último hemos visto también el width y el height, con el que podemos darle tamaños fijos a nuestras cajas, a nuestros elementos. Así que con esto podemos pasar a la siguiente clase. En esta clase vamos a ver un poco las cosas que podemos hacer con los textos. Aquí tenemos unos cuantos, tenemos unos encabezados por aquí y un par de párrafos por aquí. Y por ejemplo, a los encabezados tenemos aquí lo que es la propiedad de TextAlign, que podemos decirle center, por ejemplo, y lo que no va a hacer es centrar estos encabezados, ¿vale? Pero no solo tenemos center, podemos darle también, por ejemplo, right. De esta manera se nos alineará a lo que es la derecha, o left, que es la que tiene por defecto, ¿no? Que lo tenemos alineado a la izquierda. Vamos a probar también en un párrafo, vamos a ponerle también el TextAlign. Y también tenemos la función de justify, que lo que hace es justificar. Lo veis aquí, el párrafo nos lo ha justificado, ¿vale? Que esto en el H1 pues es más difícil de ver. Vamos a añadir un enlace, vamos a poner un encabezado como si fuera un enlace. Este de aquí, vamos a ponerle la etiqueta A y vamos a añadir este enlace al encabezado 2 para que os voy a enseñar también alguna cosa con los enlaces. Como veis ya tenemos, le falta aquí el href y le vamos a poner una almohadilla que no vaya a ningún sitio y ya tenemos aquí el enlace. Como veis se ve de color azul y se ve subrayado. Una práctica muy común es borrarle ese subrayado al enlace. Así que lo que podemos hacer es seleccionamos los enlaces con la letra A y le damos Text Decoration y lo ponemos a None. De esta manera no nos va a poner ninguna línea debajo de este enlace, como podemos ver. Y fijaos que yo paso por encima y sigue exactamente igual, ¿no? El enlace. Podemos hacer también cambiar el color. Vamos a cambiar el color de los enlaces para que veáis cómo es. Si yo hago aquí y le doy el enlace over, esto de over es un pseudoselector que lo que está diciendo es que cuando yo pase el ratón por encima se aplique lo que yo le ponga aquí, ¿vale? Que en este caso vamos a darle un color light cyan, ¿vale? Y ahora podemos ver que cuando paso por encima cambia el color. Ese color no me gusta. Vamos a poner otro. Vamos a poner un dark blue. Y ahora se nos está poniendo de azul oscuro. Es casi negro, pero no es negro, ¿vale? Es azul oscuro. Otra cosa más que podemos hacer con los textos es cambiar el tamaño. Por ejemplo, a la P, los párrafos, vamos a ponerle un font size, que es para cambiar el tamaño, y le vamos a dar un, yo qué sé, 30 píxeles. Esto es una locura, ¿eh? Se nos va a poner muy grande. ¿Veis? Aquí están los párrafos a 30 píxeles. Es una manera de cambiar el tamaño. Si por ejemplo los H1 pues no queremos que tengan ese tamaño, pues podemos nosotros decirle que aquí, que mira, los H1 van a tener 20 píxeles siempre. ¿Vale? Es una manera pues de seleccionar eso. Más cosas de los textos y las fuentes, pues tenemos lo que es el font family. Aquí podemos decir font family y elegir la familia de fuentes que va a tener. Que mira, aquí tenemos todas estas por defecto. Que por ejemplo podemos ponerle un Arial Helvética, un sans serif, y vemos que la fuente nos ha cambiado. Veis que la fuente, el encabezado nos ha cambiado. Si quisiéramos aplicarle la fuente a todo lo que es todo el contenido, todo el documento, podemos hacerlo en el body. Podemos poner body, podemos poner font family y podemos poner, por ejemplo, la Courier, ¿vale? Y se nos pone a todo la Courier, en los encabezados no, porque le tenemos puesto la Helvética aquí y la Arial, pero podemos borrarlo y se nos pondrá todas la Courier. Esto, si os fijáis, hay varias fuentes. Está aquí 1, 2 y 3. Esto lo que está diciendo es, primero quiero que mires si tienes la fuente Courier y si el navegador no es compatible con esa fuente o lo que sea, pues salta a la siguiente. Y dice, bueno, pues entonces me pones la Courier. Y si aún así no es compatible, pues ya te pongo una familia de fuente que es la Monospace. Ya coge cualquier fuente que pertenezca a la familia, en este caso de Couriers, de Monospace, que se llama en sí la familia. También tenemos la posibilidad de poner textos en negrita, por ejemplo. Si yo quisiera poner los párrafos en negrita, puedo darle un font style y aquí le puedo decir, pues mira, le puedo decir italic, mira, aquí se nos está viendo, italic, normal, oblicuo, vamos a ponerlo, por ejemplo, italic. ¿Vale? De esta manera se nos está poniendo en cursiva. Perdón, esto es solo para ponerlo en cursiva, no en negrita, ¿vale? Para ponerlo en negrita tenemos lo que es el font weight.
el font weight, que aquí sí que le podemos dar, por ejemplo, podemos darle bold y se nos pondrá negrita. Vamos a quitarle el italic, ¿vale? Para que solo esté haciendo una de las cosas. Podemos ponerle bold y se nos pone aquí negrita. Tenemos varias formas de bold, digamos. Podemos darle también un número, como veis aquí. Tenemos bolder, slider, normal, incluso con 900, podemos darle números y esto se nos va poniendo en negrita más o menos, ¿veis? Aquí en 500 no se nota, pero bueno, en bold podríamos dejarlo así y se ve que lo tenemos en negrita. Si por ejemplo yo ahora quisiera poner una palabra en concreto de otro color, por ejemplo aquí tengo lorem ipsum dolor, si yo la palabra dolor quiero ponerla de otro color, tendría que venirme aquí al HTML, aquí tengo dolor, y meterla esto dentro de un spam, de la etiqueta spam. Y esta etiqueta spam, vamos a meter la palabra dolor dentro de spam, ya la tenemos aquí metida dentro de spam, la palabra dolor. Y ahora aquí a esta etiqueta le puedo dar una clase que sea, por ejemplo, danger. O bueno, vamos a ponerle text red, ¿vale? Lo voy a poner en rojo ese texto. Y ahora aquí me puedo venir, copiar esta clase, me vengo a los estilos y a esta clase en concreto le doy el color rojo, ¿vale? El color red. Esa es la forma en que yo tengo para darle estilos a una palabra en concreto. Por ejemplo, voy a quitarle lo del font weight, el bold, a toda la P y se la voy a dar solo a esta clase. De esta manera tengo esta palabra en negrita y en rojo, ¿vale? Esta es la manera que podemos destacar palabras en concreto. Bien, pues ya hemos visto las clases básicas para controlar los textos en HTML, hemos visto la font family para poner la fuente, hemos visto el text align para alinear el texto a un lado a otro, hemos visto el font size para ir cambiando el tamaño de este texto, hemos visto el color, aunque ya lo hemos visto en clases anteriores, para cambiar ese color de texto. También hemos visto el font style para ponerlo en oblicuo o en italic o en cursiva, más bien también. Y también hemos visto el font weight para ponerlo en negrita. Y por último también tenemos el text decoration que se utiliza para quitar esa línea que tienen debajo por defecto los enlaces. Así que venga, vamos a la siguiente clase que por allí te espero. En esta clase vamos a hablar de los elementos flotantes. Para trabajar con los elementos flotantes, primero voy a eliminarme un poco de contenido, tengo demasiadas cosas aquí, voy a eliminármelo todo de hecho, ¿vale? Y lo que voy a hacer es poner divs, voy a poner diferentes divs, un div por aquí, que es para una sección, le voy a poner de class, le voy a poner box, esto va a ser una caja, ¿vale? Y voy a poner varias cajas, voy a poner 1, 2, 3, 4 y 5, por ejemplo, ¿vale? 5 box. Ahora nos vamos aquí al CSS, voy a borrar todo lo que tenía por aquí, ¿vale? Y voy a poner la clase box y le voy a dar un width de, por ejemplo, pues 200 píxeles. Le voy a dar un height también de, por ejemplo, pues otros 200 píxeles. Venga, vamos a hacer la cuadrada. Y le voy a dar un background color para que las veamos, pues por ejemplo dark gray, para que las veamos ahí. Y aquí las tenemos, ya tenemos las cajas, como veis sale todo junto porque no tienen un margin. Si yo aquí le diera un margin a esas cajas de 10 píxeles, podremos ver que realmente son cajas independientes. Aquí las tenemos, ahora sí que podemos ver nuestras cajas. Bien, pues para hacer que esas cajas sean elementos flotantes se utiliza la propiedad float. Aquí si pongo float y le puedo decir todas estas opciones, ¿vale? La que más se utiliza normalmente es float left, para que se alineen o se pongan de forma flotante a la izquierda. Y lo que pasa es lo que vemos aquí. Aquí vemos que ahora están una detrás de otra. ¿Por qué? Porque están flotando todas a la izquierda. Todas se intenta poner más a la izquierda que puedan. Cuando tenemos una caja que ya está a la izquierda y la otra choca, no se puede poner más a la izquierda, pues se pone a su lado. Por eso se ponen de esta manera, ¿vale? Se quedan flotantes en ese sentido. ¿Para qué se puede utilizar esto? Esto se utiliza muchísimo para hacer layout. Por ejemplo, os vamos a hacer aquí uno rápido. Por ejemplo, este primer box, voy a cambiarle el box a header, ¿vale? Esto va a ser mi header. Y yo ahora aquí le voy a decir que esta clase header va a tener un width, esta vez del 100%, ¿vale? Le voy a decir que sea un float left también. Y vamos a decirle que tenga un height de 100 píxeles. No, bueno, de menos, de 70 píxeles. ¿Vale? De 70 píxeles. Y esto le vamos a dar un background color para que lo veamos de red. Esto va a ser nuestro header, por así decirlo, ¿veis? Está aquí. Ya tenemos, eso podría ser como un menú, por ejemplo. Ahora nosotros podemos poner ahí opciones de menú o lo que sea. ¿Vale? Ahora, por ejemplo, vamos a tener que esta segunda box va a ser un sidebar. ¿Vale? Esto va a ser pues un menú lateral o para meter
otras cosas, ¿no? Lo que la típica barra lateral que tenemos en muchas webs. Vamos a decir que esto va a tener un width, por ejemplo, del 25%, ¿vale? Lo voy a hacer con porcentaje esta vez, del 25%. Y esto va a ser también un float left. Y le vamos a dar un height también de vamos a darle 700 píxeles, por ejemplo. Y le vamos a dar un background color. Vamos a ponerle aquí un color, pues, por ejemplo, que se me ha ido. Vale, por ejemplo, le vamos a dar un sandy brown. Aquí lo tenemos, ¿veis? Aquí tenemos lo que sería un sidebar completamente ahí ajustado con el header aquí arriba, el sidebar, y aquí dentro pues podría ser el contenido, ¿no? Vamos a hacer otro elemento más. Ahora tenemos estos, vamos a juntar esto un poquito, que está muy separado y no hace falta, que la verdad no tenemos contenido. Y estos también lo vamos a juntar, ¿vale? Para que estén ahí juntos. Vamos a hacer ahora que el tercer box sea, por ejemplo, el content, ¿vale? Aquí iría pues nuestro contenido. Y este content pues lo vamos a poner por aquí como clase, le damos también un width, que este width va a ser del 75%, ¿vale? Ya que el otro le dimos el 25%, con este nos termina de ocupar todo el contenido, todo el ancho, el 100%. Vamos a darle también un float left, ¿vale? Igualmente, como al que teníamos arriba, a todos. Vamos a darle también un background color, en este caso pues vamos a ponerle uno más clarito. Vamos a ponerle turquesa, por ejemplo, y vamos a darle también un height de 700 píxeles, ¿no? Es lo que tenía el otro, si no recuerdo mal. Y aquí podemos ver el resultado, ¿vale? Mira, ya tendríamos un layout bastante parecido a lo que son los layouts, ¿no? Tenemos por aquí, podría ser el header, esto aquí podría ser la barra lateral y aquí el contenido. Vamos a ir al HTML y vamos a convertir esta box en el footer, ¿vale? Esto va a ser el footer de nuestra página web. Y aquí en los estilos pues nos venimos aquí y vamos a darle al footer otra vez lo mismo. Podemos hacer un width, este caso pues sería también del 100% para que nos ocupe todo. Vamos a hacer también un float left, ¿vale? Para que se nos coloque ahí de manera flotante. Vamos a darle un height para que se vea pues de unos 40 píxeles, yo creo que puede estar bien. Y vamos a darle también un background color, por ejemplo de yellow green, ¿vale? Y aquí lo tenemos. Bueno, el yellow green no me gusta mucho para el footer. Aquí que no se diga que no elegimos los colores bien, ¿vale? El brown yo creo que va a quedar mejor. ¿Veis? Ahí lo tenemos. El brown sí que queda mejor. Tenemos por aquí lo que sería el header, la barra lateral, el contenido y tal. Ahora aquí me sobra la caja esta, que lo que voy a hacer con la caja esta es me la voy a llevar adentro del content, ¿vale? Dentro del content voy a poner 1, 2, 3, 4 cajas más. A ver qué es lo que pasa. Como vemos, se me está poniendo dentro del content y se me están agrupando ahí perfectamente. Vamos a hacer esta ventana más grande, a ver qué es lo que pasa. Vamos a hacerla más grande y como veis se me están todas juntando. Si hay espacio, se van a la izquierda. Eso es lo que le dicen los elementos flotantes. Si tienes espacio, te vas al sitio donde estés flotando, ya sea a la izquierda, a la derecha o a donde sea, ¿no? Pero ahí podemos ver que se nos van ajustando según el espacio que haya. Así que nada, ahí tenemos ya lo que sería pues un layout pequeño montado con elementos flotantes. Pues estos son los elementos flotantes. Al final, durante mucho tiempo se ha utilizado para esto, para hacer los layouts. Siempre tener en cuenta que cuando pones algo flotante, se va a intentar poner a la izquierda o a la derecha de donde le digamos, siempre que pueda, siempre que haya espacio, y si no, volverá abajo. Y nada, con esto terminamos el módulo de CSS y nada, te espero por el siguiente módulo. Venga, por allí nos vemos. Bueno, en esta primera clase vamos a ver un poco de introducción al lenguaje de JavaScript. ¿Qué es JavaScript? JavaScript fue creado para darle vida a las páginas web. Los programas creados con este lenguaje se llaman script, por eso JavaScript. Estos scripts son texto y no necesitan ser compilados de ninguna forma para funcionar, como otros lenguajes que sí que necesitan de compilación, como es el lenguaje de Java. ¿Por qué se llama JavaScript? ¿Tiene algo que ver JavaScript con Java? Inicialmente tenía el nombre de LiveScript, pero como Java era un lenguaje muy popular, se le cambió el nombre a JavaScript para posicionarse como el hermano pequeño de Java. Fue simplemente un motivo de marketing. Para poder vender mejor el lenguaje de JavaScript, se le puso el nombre de Java delante de script. No tienen nada que ver con Java con JavaScript, y son lenguajes totalmente diferentes, ¿vale? No tienen nada que ver una cosa con la otra, esto que quede muy claro. Motor de JavaScript. JavaScript en un inicio se pensó para ejecutarse en los navegadores, aunque hoy en día va mucho más allá y se ejecuta en muchísimos dispositivos y en muchas plataformas diferentes. Cualquier dispositivo con un JavaScript Engine o un motor de JavaScript puede ejecutarlo.
Los navegadores incluyen un JavaScript Engine, por eso JavaScript se puede ejecutar en un navegador. Existen varios motores de JavaScript. Tenemos, por ejemplo, el V8, que es el que utiliza el Google Chrome y Opera. Tenemos el SpiderMonkey, que lo utiliza Firefox. Y en fin, hay muchísimos, ¿vale? Prácticamente cada navegador pues tiene el suyo y en fin, hay muchos. Hay que tener en cuenta que hay características del lenguaje que son compatibles con un motor, pero no con otros. Es por eso que esto tenemos que tenerlo en cuenta, en qué motor se va a ejecutar nuestro proyecto o nuestro código de JavaScript. ¿Cómo funciona un motor de JavaScript? Bueno, pues así de forma muy resumida son esos 3 pasos que tengo aquí puesto. El motor lee el código del script, lo convierte a código máquina y la máquina lo ejecuta. Ya está, así de simple, no hay que darle más vueltas. ¿Qué podemos hacer con JavaScript en un navegador? Con JavaScript en el navegador no tenemos acceso a la memoria o a la CPU del sistema, aunque con JavaScript utilizando Node.js sí que tenemos acceso a estas cosas. En el navegador, con JavaScript podemos hacer todo lo relacionado con la manipulación e interacción con el usuario de la página web. Podemos añadir nuevo HTML a la web, cambiando el contenido, modificando estilos, reaccionar a las acciones del usuario cuando hace clic en algún botón o en algún sitio, movimientos del mouse, teclas pulsadas, etc. Enviar peticiones a servidores remotos para descargar y subir archivos. Podemos escribir y leer cookies, hacer preguntas al usuario, mostrar mensajes, guardar datos en el lado del cliente para recordar más tarde cuando vuelva a entrar en esa página web. En fin, pues todas estas cosas son las que podemos hacer con JavaScript dentro del navegador. ¿Qué no podemos hacer con JavaScript en el navegador? Con JavaScript ejecutándose dentro del navegador tenemos una serie de limitaciones, sobre todo por seguridad. No podemos escribir o leer ficheros del disco duro. No podemos ejecutar programas instalados en el ordenador. Podemos interactuar con la cámara o el micrófono del ordenador, pero siempre con la confirmación por parte del usuario. Las diferentes pestañas no saben de la existencia de otras pestañas, y hay una excepción, y es que cuando desde una pestaña de JavaScript abre otra, y si esa otra pestaña es del mismo dominio, mismo protocolo y mismo puerto, es decir, que si la página que tú abres con JavaScript es una pestaña, por ejemplo, y tú abres Google, no vas a poder interactuar con esa pestaña de tu pestaña original. Si tú tienes una pestaña web y abres una nueva con JavaScript, sí que sabes de esa existencia de esa nueva pestaña, ¿vale? Pero tiene que ser bajo el mismo dominio, si no, no funciona. Muchos de todos estos límites dejan de existir cuando ejecutamos JavaScript fuera del navegador, como por ejemplo en un servidor utilizando Node.js. ¿Qué convierte a JavaScript en un lenguaje único? Tiene una integración total con HTML y CSS. Es el único lenguaje que tiene integración total con estos dos lenguajes. Es un lenguaje también simple, es fácil de aprender y está soportado por la gran mayoría de navegadores por defecto. Lenguajes por encima de JavaScript. La sintaxis de JavaScript no le gusta a todo el mundo o no es adecuada para según qué proyecto. Así que tenemos lenguajes que lo que hacen es compilar su código o transformar su código a código de JavaScript. Estos lenguajes son pues TypeScript, CoffeeScript, Dart, en fin, hay muchísimos lenguajes de este tipo que lo que hacen es tú escribes en ese lenguaje y cuando compilas, o más bien no es una compilación, es una transformación, lo que hace es transformar ese código del otro lenguaje a código JavaScript. En resumen, JavaScript fue creado para los navegadores, aunque hoy se puede utilizar en muchos otros sitios. JavaScript es el único lenguaje con integración total con HTML y CSS. Esto es súper importante. Para desarrollo web, JavaScript es el lenguaje más importante porque es el único que está integrado con HTML y CSS. Existen muchos lenguajes que convierten su código a JavaScript y nos proporcionan otras características que JavaScript no tiene. Y ya está, con esto hemos terminado esta clase de introducción a JavaScript y venga, vamos a por la siguiente. Para empezar a aprender JavaScript yo me he abierto aquí el Visual Studio Code y tengo aquí una carpeta abierta que se llama JavaScript. Voy a crear un fichero de HTML, ¿vale? Un index HTML como en los demás ejemplos para ir utilizándolo como ejemplo para el JavaScript. Voy a utilizar el HTML5, vale, ya lo tengo aquí. Voy a ponerle un título de aprendiendo JavaScript y voy a ponerle por aquí, por ejemplo, un H1 que diga hola programadores. Vale, ya está, ya tengo aquí mi HTML preparado. Ahora, ¿cómo podemos ejecutar código JavaScript aquí? Vale, pues tenemos varias maneras. La primera sería aquí, dentro del head, podemos escribir script. Y una vez tenemos aquí nuestro tag, nuestra etiqueta de script, aquí dentro ya podemos escribir JavaScript. Por ejemplo, yo puedo poner alert, que esto es una función de JavaScript, ¿vale? Y puedo poner aquí hola programador. ¿Vale? Y entonces ahora yo cuando abra esta página web en un navegador se ejecutará este código JavaScript y me dirá hola programador. Vamos a abrirla utilizando el live
de Visual Studio Code, del iServer. Vamos a abrirla. Aquí la tenemos, se acaba de abrir, aquí nos está diciendo hola programador, que es nuestro alert, y como veis todavía la página está como cargando, ¿no? Porque el alert lo que hace es que te pausa la ejecución del código y no sigue leyendo, y como vemos, no vemos todavía por aquí el hola programador que yo escribí de H1, hola programadores. Ahora cuando yo le dé a OK, el código continuará leyendo y continuará leyendo el resto del código HTML que teníamos. Cuando yo le dé, ya nos sale aquí hola programadores. Es por eso que no se veía al principio. Para que nos sea más cómodo la visualización, yo me he puesto aquí a este lado el navegador y a este otro me he puesto el código, ¿vale? Lo podemos ver las dos cosas al mismo tiempo. Vale, una manera hemos dicho que era haciéndolo así, pero otra manera que hay es directamente yo puedo borrar esto de aquí. Y dentro de la etiqueta script tenemos el src, donde yo le puedo decir un fichero de JavaScript, un fichero .js. Esto es lo que se suele hacer para que no quede todo el código aquí mezclado con el HTML, ¿vale? Se suele separar en diferentes ficheros. Por ejemplo, yo le podría llamar main.js a mi fichero, y ahora en ese fichero podría yo llevarme el código de JavaScript, ¿vale? Vamos a crear un nuevo fichero aquí que se llame main.js, ahí lo tenemos, un fichero de JavaScript. Y ahora vemos que si esto se ejecuta, si esto se refresca, no hace nada, ¿vale? Porque no tengo nada, ningún código ni nada. Pero si yo ahora aquí vuelvo a poner el alert que tenía antes, el alert poniendo hola, pues ya vemos que aquí, ahora cuando se recargue, vamos a recargar por aquí y vemos que me ejecuta el hola, ¿vale? Esto es porque ya está vinculado este archivo de JS aquí a nuestro HTML. Una práctica que se suele hacer, una buena práctica que se suele hacer es, en vez de poner el script aquí en el head, porque como he explicado antes, esto lee en orden, va leyendo por aquí el navegador en orden y cuando se encuentra el script, entonces lo ejecuta, ¿no? Normalmente lo que se suele hacer es poner el script siempre al final del todo, antes de cerrar el body. Se pone aquí. ¿Para qué? Para que primero el navegador cargue el archivo HTML, pinte lo que es la página web y después ya carga los scripts. Así que con esto ya hemos visto cómo añadir un archivo de JavaScript a nuestro archivo HTML y en la próxima clase vamos a ver qué son las variables. En esta clase vamos a ver las variables en JavaScript. Voy a borrarme primero esto que tengo aquí. Una variable en JavaScript se inicializa poniendo la palabra let seguido del nombre de la variable, que en este caso voy a poner por ejemplo nombre, y seguido de un igual y dentro sería el valor que va a tener esa variable. Por ejemplo, yo puedo ponerle un comillas, que sería un string, y puedo ponerle Kiko, ¿vale? Kiko Palomares. Kiko Palomares, que es mi nombre, y punto y coma. Y por ejemplo, vamos a crear otra variable que no sea un string, que sea un número. Volvemos a poner let, podemos poner, por ejemplo, edad, y podemos poner igual a 56. Sí, tengo 56 años, pero a que me conservo muy bien. Vale, ya tenemos ahí dos variables, una un tipo string y otra de tipo number, de tipo número. Otro tipo de variables que tenemos también en JavaScript son las constantes, que se definen con la palabra cons. Y después ponemos el nombre. Por ejemplo, yo puedo poner aquí una que sea color rojo, y esto yo sé que el color rojo es en formato hexadecimal, pues es FF0000, y así no tengo que acordarme de siempre que yo quiero utilizar el color rojo escribir el formato hexadecimal, que es un coñazo, que no te lo tienes por qué saber de memoria. Así pues yo puedo utilizar la palabra color rojo. ¿Por qué la he puesto en mayúscula? Bueno, y es que es una buena práctica las que son constantes ponerlas en mayúscula, ¿vale? Pero bueno, eso ya son buenas prácticas que más adelante pues iremos perfeccionando y demás. Pero para que lo sepáis ahora, tenemos estos dos tipos de variables, las que se definen con let, que yo las puedo cambiar, es decir, yo podría hacer ahora aquí, por ejemplo, nombre, y darle aquí un nuevo nombre, que sería, yo que sé, por ejemplo... Y esta variable ahora tiene el valor de Francisco Palomares. Vamos a ver un ejemplo, vamos a poner aquí un alert, ¿vale? Vamos a poner un alert de nombre, a ver qué es lo que nos muestra. Nombre. De esta manera podemos ver ese nombre de la variable por pantalla. Cuando se ejecuta aquí lo vemos Kiko Palomares, ¿vale? Porque yo aquí le digo que nombre sea igual a Kiko Palomares, el código se sigue leyendo, aquí pinta nombre por pantalla, es Kiko Palomares, vale, perfecto. Pero si yo ahora aquí abajo, después de haber cambiado esto, le digo alert y le pongo otra vez nombre, vamos a ver qué nos muestra. Primero nos muestra Kiko Palomares, que es este alert de aquí, ¿vale? Damos a OK, pasamos al siguiente y nos muestra vacío porque ha compilado demasiado rápido. Vamos a hacer que compile de nuevo, vamos a darle Kiko Palomares y el siguiente Francisco Palomares, ¿vale? Ahí ya sí que lo estamos viendo. Esto es una variable que puede cambiar, las variables que definimos con let. En cambio, las variables con cons no la puedo cambiar. Yo no puedo decir aquí color rojo, venirme aquí color rojo y ahora decirle otra cosa. Esto no se puede hacer, ¿vale? Esto va a dar error. Como veis, aquí me he abierto la consola del navegador y aquí estamos viendo que nos está dando un error. Este error en la línea 10 es esto de aquí, porque como hemos dicho, a las variables constantes no se le puede volver a añadir un valor.
¿vale? Hay que tener esto en cuenta. Al final, pensad como las variables como si fueran cajas donde metes datos. Y estas cajas, las cajas que defines con la palabra let son cajas abiertas que puedes abrir, meter y sacar datos como quieras. Pero las que van con const son cajas selladas que no puedes volver a abrir, ¿vale? Ten esto en cuenta. Hasta ahora hemos visto el alert para poder mostrar estas variables por pantalla, pero ahora que tenemos abierta la consola del navegador, me gustaría enseñaros otra manera de poder ver estas variables en el navegador, ¿no? Y sería a través de la consola. Aquí tenemos la consola abierta. Yo puedo venir aquí y decir, por ejemplo, console.log, y esto nos está pintando un log en la consola. Y aquí puedo decirle nombre, y vamos a ver, y aquí ya nos está imprimiendo el nombre, ¿veis? Es más, y yo puedo aquí escribir, por ejemplo, escribir un string que ponga nombre, 2 puntos, y la variable nombre. Y de esta manera me está poniendo por aquí nombre, 2 puntos, Kiko Palomares. ¿Vale? Es otra manera de poder ver los datos. Normalmente se utiliza el console log para ir debugando, ir probando lo que estás haciendo. Vamos a imprimir también por pantalla la edad. Por ejemplo, yo puedo poner aquí otro console log que fuera la edad. ¿Vale? Puedo poner aquí edad. Y 2 puntos, le sumo y le pongo edad. Que esto de sumar lo que estoy haciendo es concatenando, ¿vale? Cuando concatenas, tú estás agregando cosas al string que ya tienes. Tengo aquí un string y tengo aquí el resto del string. Esto yo lo podría sacar, por ejemplo, a una variable. Si yo me creo aquí, ahora por ejemplo, una variable constante que fuera resultado, ¿vale? Y le puedo agregar esto de aquí, ¿vale? Yo le puedo agregar esto de aquí a la variable resultado, 2 puntos, y la variable resultado es la que me imprimo en el console log. Y como vemos, tenemos el mismo resultado, ¿vale? Porque lo que estamos haciendo es cogiendo estos datos de aquí, los estamos metiendo en una variable y los estamos pintando por pantalla. Así que nada, con esto terminamos la clase de variables. Pásate a la siguiente, que vamos a ver cómo podemos pintar estos datos, no solo aquí en la consola y en los alerts, sino poder pintarlos dentro del código HTML. Venga, que te espero por allí. En esta clase vamos a pintar las variables que hemos visto, esta variable de nombre y de edad, la vamos a pintar en el código HTML. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues bien, yo aquí en el index voy a añadir más código. Voy a añadir un div, ¿vale? Que va a ser una nueva sección y le voy a poner, por ejemplo, ID, le voy a poner un ID que sea contenido. Y ahora, desde nuestro código de JavaScript, de JS, lo que vamos a hacer es aquí una nueva variable, que yo la voy a llamar, va a ser una variable constante, donde la voy a llamar, por ejemplo, contenido, ¿vale? Este va a ser nuestro div contenido. ¿Y cómo lo buscamos? ¿Cómo buscamos este div contenido? Pues tenemos que poner document, ya nos lo sugiere aquí el Visual Studio, .getElementById, ¿vale? Como veis tenemos varias opciones, pero bueno, en esta clase vamos a aprender una, que es la de byId. Y aquí dentro lo que vamos a hacer es poner el ID por el que hemos llamado a ese div, que es contenido. Vale, ya lo tenemos ahí. Pues ahora mismo esta variable de aquí es el div contenido. Y yo a esa variable puedo hacerle cosas, puedo añadir nuevo contenido. Yo con esta variable puedo venirme aquí abajo, poner contenido, poner punto, poner inner HTML y igualarlo al HTML que yo quiero que esté dentro de esa variable. Por ejemplo, yo lo que quiero es que esté el string de nombre. Yo quiero tener nombre dentro de esa variable. Y como veis aquí ya se me está imprimiendo nombre, ya estoy viendo nombre. Pero si quisiéramos que, por ejemplo, esto de nombre fuera, por ejemplo, un h2, pues yo lo que puedo hacer aquí es concatenarle h2, se lo sumo, que se lo estoy concatenando, aquí también utilizo el símbolo de más, h2 y cierro el h2. Y de esta manera veis que ahora se ha convertido en un h2 mi variable. Hay otra manera también en JavaScript, podemos utilizar las comillas inclinadas para escribir HTML. De esta manera, aquí podemos utilizar el dólar, las llaves y podemos escribir variables dentro y cerrar aquí la comilla. De esta manera podemos escribir HTML de una forma pues más simple, ¿no? Aquí al final yo puedo meter más cosas, puedo poner aquí por ejemplo un h3 y cierro aquí el h3 y puedo poner en el h3 por ejemplo edad, puedo poner edad, 2 puntos y pongo mi variable de edad, ¿vale? Para en este caso edad. Y como veis aquí se me está imprimiendo en un h3 la edad. ¿Vale? Es una manera de ir añadiendo HTML a nuestro contenido, ¿no? A nuestra página web original. Bien, en la siguiente clase vamos a ver los condicionales en JavaScript, así que venga, te espero por allí.
En esta clase vamos a ver los condicionales. Bien, en JavaScript tenemos los condicionales que son los if, ¿vale? De que si pasa algo, si se cumple alguna condición, entonces se ejecuta algo, se ejecuta un trozo de código. Por ejemplo, vamos a utilizar la edad. Podemos poner aquí la variable edad. Si la variable edad es mayor, pues de 60 años, ¿vale? Vamos a poner aquí un alert, o mejor, un console log, ¿vale? Para verlo por consola, que te diga, pues, deberías estar jubilado. Deberías estar jubilado. Aquí lo tenemos. Y ahora cuando se ejecuta aquí, vemos que no pasa nada, ¿no? Ejecutamos la web, no nos está mostrando nada. ¿Por qué? Porque todavía pone 56 años, no es mayor que 60. Si en cambio yo aquí pongo 67 años, vemos que ahora si me vengo aquí, me dice aquí, deberías estar jubilado. ¿Vale? Se está ejecutando esto por consola. Voy a subir un poco más la consola para que se vea mejor. Otra cosa que tenemos también con los if es que tenemos el else. ¿Qué quiere decir el else? Que si no se cumple esta condición, pues se pasa por aquí. Yo puedo poner aquí un console log que diga deberías estar trabajando, ¿vale? Y entonces ahora aquí me dice deberías estar jubilado porque son 67, pero si yo vuelvo a poner aquí 56, lo que me dirá ahora es que deberías estar trabajando, que es este log aquí. ¿Por qué? Porque no se ha cumplido esta condición, entonces ¿qué hace? Pues entra aquí, entra en el else. Otra cosa que podemos hacer también es concatenar diferentes if. Yo puedo poner aquí un if también que haga que compruebe otra condición, ejecute otro trozo de código y abajo tenga el else. Por ejemplo, aquí hemos dicho si eres mayor de 60 años, pero ¿qué pasa si no eres mayor de 60 años? Pues aquí podemos decir, podemos comprobar otra cosa y decir edad es menor de 18 años, ¿vale? Puedo decir que aquí console log, bueno, no, mira, voy a ponerle mejor, si eres mayor de 18 años, vamos a poner esto de deberías estar trabajando, ¿vale? Vamos a poner esto de debería estar trabajando. Y si no, que quiere decir que es menor de 18 años, vamos a poner aquí un console log que diga, pues, deberías estar jugando. Y vamos a ver qué es lo que muestra por aquí por pantalla. Me pone debería estar trabajando. ¿Por qué? Porque la edad es 56. ¿56 es mayor que 60? No. Entonces vamos al siguiente. ¿56 es mayor de 18? Sí. Pues entra por aquí y nos pinta deberías estar trabajando. Si ponemos, por ejemplo, uno menor de 18, vamos a poner 14, por ejemplo, 14 años, pues aquí me dice deberías estar jugando. ¿Por qué? ¿14 años es mayor que 60? No. Pasa aquí, ¿14 años es mayor de 18? No. Pues entonces entra aquí en el else y me pinta esto. Así es como funcionan los condicionales, no tiene más historias, ¿vale? Esto es la forma más simple de utilizar los condicionales y podemos ir añadiendo, mirando todos los if que necesitemos y nada más. Hasta aquí esta clase y en la siguiente vamos a ver cómo son los bucles en JavaScript. En esta clase vamos a ver cómo hacer los bucles en JavaScript. Para empezar me voy a borrar esto que hicimos en la clase anterior, ¿vale? Los bucles se pueden hacer con la función for, ¿vale? Con la función for podemos hacer un bucle. ¿Cómo funciona un bucle? Bien, en el bucle como primer parámetro tenemos que definir con let, normalmente se utiliza la variable i, y le decimos igual a 0. Aquí estamos definiendo una variable que empieza por el número 0. Después, como segundo parámetro de este bucle, le tenemos que decir una condición. Mientras la i sea menor que, por ejemplo, 10, vamos a ejecutar el código 10 veces, pues en la tercera parte del bucle le tenemos que indicar que tiene que hacer que es i más más. Y se va sumando, ¿vale? Le va sumando 1. Entonces aquí, ¿qué va a hacer? Primero, la i va a ser igual a 0, ejecutará el trozo de código que pongamos dentro del bucle. La siguiente vez i será igual a 1, volveremos a ejecutar el código del bucle y así eternamente. Vamos a poner aquí un console log, eternamente no, hasta que llegue a 10, perdón. Una vez que se cumpla esta condición, deja de ejecutarse el código. Yo, por ejemplo, aquí voy a ponerme la i en el console log para ver qué es lo que pasa. Si nos vamos aquí, ahora como vemos nos ha impreso por pantalla, o en la consola más bien, todos los números. Ha puesto 0, 1, 2, 3, 4, hasta 9. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo que el primero sea igual a 0 y hasta que llegue, sea menor que 10, es decir, 10 nunca llega a ser. ¿Vale? Si le pusiéramos, por ejemplo, aquí 11, pues entonces sí que se ejecutaría hasta el número 10, ¿vale? Ahora sí que tenemos ahí el número 10. Vamos a dejarlo en 10, por ejemplo. Y también podemos utilizar variables, por ejemplo. Aquí la variable edad, yo podría decir que aquí se ejecutase esto hasta la variable edad, ¿ves? Y vemos todas las edades hasta la edad que yo ponga aquí. O todas las edades, bueno, el 0 a lo mejor no sería, pero si no queremos que salga el 0, simplemente pondríamos aquí 1 y tenemos ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta 13. Si yo le pongo aquí pues un número más alto, el 56, como tenía antes, pues vemos aquí todos los números hasta el 55, ¿no? Que es uno menos. Si quisiéramos que el 56 también se viera, aquí podemos decirle menor que o igual.
De esta forma, al poner aquí el menor o igual que, también se incluye el 56, ¿vale? Si le quitamos el igual, pues que sepamos que no se incluye ese propio número. ¿Para qué podríamos usar bucles, por ejemplo, combinado con el HTML? Ya hemos visto aquí que teníamos el contenido. Yo podría decirle, por ejemplo, aquí contenido.innerHTML y decirle más igual. Esto lo que va a hacer es en cada iteración añadir más cosas a ese contenido, ¿vale? Y le puedo decir ahora, por ejemplo, aquí me abro las comillas oblicuas para poner un número o para poner, perdón, un código de HTML y le puedo decir aquí un párrafo, ¿vale? Me cierro un párrafo y por cada interacción me va a hacer un párrafo, ¿vale? Y le voy a decir la edad es de 2 puntos y aquí vamos a poner la variable y, ¿vale? Y entonces esto lo que nos va a hacer es, como vemos, aquí nos está imprimiendo un montón de párrafos que nos dice la edad es 1, 2, 3, 4, 5, 6, así hasta 56. ¿Vale? De esta manera podemos repetir trozos de código entero en nuestro HTML. Pues por ejemplo, yo que sé, si tenemos listas que sabemos que dependen de un número o de algo en concreto, ¿vale? Para cualquier tipo de estas cosas podemos utilizar los bucles en JavaScript. Así que nada, estos son los bucles. Corre a la siguiente clase que te voy a explicar qué son las funciones en JavaScript. En esta clase vamos a ver qué son las funciones en JavaScript. Mirad, las funciones no son más que trozos de código que repetimos o que utilizamos en varios sitios, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en este código, en este maravilloso código que he hecho aquí, anteriormente vemos algo repetido, que es esto de aquí. ¿Veis que aquí estoy diciendo contenido innerHTML igual a tal? Contenido innerHTML igual a tal. Bien, pues yo aquí me podría crear una función, vamos a ponerla por aquí abajo, por ejemplo, y la podríamos llamar function, ¿vale? Y le voy a decir añadir contenido, ¿vale? Que esta función lo que va a hacer es añadir a esta variable contenido. Entonces lo que yo puedo hacer aquí es contenido, puedo decirle contenido innerHTML igual y voy a poner aquí nuevo contenido, ¿vale? Que será una variable. Esta variable se la voy a pasar por aquí como parámetro, porque a las funciones le podemos pasar parámetros. Entonces lo que yo voy a hacer aquí, en vez de hacer contenido.innerHTML igual a tal, lo que puedo hacer es llamar directamente a mi función, ¿vale? Y como parámetro aquí, lo que le voy a pasar es este contenido, este nuevo contenido. Se lo paso aquí, esto lo puedo borrar y como veis me va a generar lo mismo que tenía antes, ¿ves? Esto de aquí lo hemos escrito aquí, ¿veis? Para que veáis que está cambiando, si pongo aquí una F, veis que tengo aquí la F, ¿vale? O sea, esto me lo está añadiendo por aquí ahora. Y lo mismo puedo hacer aquí. Es aquí, en vez de utilizar esto, yo puedo llamar a la función de añadir contenido y le puedo poner esto de aquí. ¿Vale? De esta manera nos quedará. Vamos a borrarle esta parte de aquí, a ver cómo queda ahora. Vamos a quitar también el console log, no queremos verlo ya más. Y aquí vemos cómo ahora nos está funcionando, ¿veis? Ejecutamos otra vez para que lo veáis, aunque ya se ha visto. Y ahora estamos utilizando una sola función en estos dos sitios para añadir contenido, y cada vez que queramos añadir nuevo contenido no hace falta yo que ponga contenido.innerHTML y directamente puedo llamar a mi función de añadir contenido, ¿vale? Por cierto, aquí yo he puesto el nombre de la función añadir contenido y la ñ no se debería utilizar, ¿vale? Normalmente los nombres de las variables y de todo se suele poner en inglés. Aquí lo correcto sería hacer add content, ¿vale? Sería lo correcto, pero bueno, como aquí estamos simplemente aprendiendo y practicando, pero que lo tengáis en cuenta que siempre deberíamos utilizar nombres en inglés, que son buenas prácticas en todos los lenguajes de programación. Entonces ahora, por ejemplo, al tener una función, si yo quisiera cambiar algo en mi lógica de añadir contenido, lo puedo hacer directamente en la función. No tendría que ponerlo en todos lados. Por ejemplo, di tú aquí que yo quiero hacer un console. Hey, aquí se me ha ido la pinza. Voy a hacer un console.log y voy a imprimirme por pantalla el nuevo contenido. ¿Vale? De esa manera siempre veré aquí, vamos a ver qué pasa, ¿veis? Aquí lo tenemos. Está imprimiendo por aquí el nuevo contenido y además me lo está pintando en el HTML. Pues serían cosas que yo puedo ir añadiendo a mi función de addContent. Con esto ya hemos visto cómo funcionan las funciones dentro de JavaScript y en la siguiente clase vamos a ver de qué se tratan los arrays en JavaScript. Venga, vamos a por ella. Vale, vamos a ver qué son los arrays. Bueno, en JavaScript tenemos un nuevo tipo de variable que se llaman los arrays. Igual que hemos visto que teníamos esto de strings, de números, pues tenemos otro que son arrays. Vamos a hacer, por ejemplo, aquí let new array, ¿vale? Le voy a llamar así.
Y esta variable se inicializa de esta manera, utilizando estas llaves. Y esto lo que va a hacer es que va a contener una lista de diferentes variables. Aquí yo podría, por ejemplo, tener una lista de edades, ¿no? Voy a poner aquí, por ejemplo, 12, voy a poner 45 y voy a poner 32. Tengo aquí 3 edades, ¿vale? Es como tener una variable con varias variables dentro, ¿vale? Dentro de NewArray voy a llamar, en vez de NewArray voy a llamarle edades, ¿vale? Va a ser una variable edades. Entonces aquí tengo yo varias edades, tengo 3 edades dentro de esa variable. Vamos a ocultar estos console.log que tenemos por aquí para que no se nos ensucie la consola, ¿vale? Y ahora vamos a mostrar por consola esta nueva variable, a ver cómo se ve, ¿vale? Console.log y le vamos a poner aquí edades. A ver aquí el resultado y aquí la estamos viendo, ¿veis? Es un array que aquí lo podemos desplegar y veis que sale aquí 0, 12, 1, 45. Lo voy a subir un poquito más arriba para que se vea mejor, ¿vale? 0, 12, 1, 45, 2, 32. ¿Qué quiere decir esto? Pues los arrays empiezan por la posición 0. En la posición 0 tenemos el 12, en la posición 1 tenemos el 45 y en la posición 2 tenemos el 32, ¿vale? Es una forma de numerar los arrays. ¿Qué quiere decir con esto? Yo, por ejemplo, aquí podría decirle, quiero la posición 1. Bueno, la posición 1. De esta manera estoy seleccionando solo la posición 1, que es el 45. Como veis aquí, solo me está pintando el 45, no me está pintando ninguno de los demás, ¿vale? Es una manera de seleccionar. Si yo aquí pusiera el 0, si yo pongo aquí la posición 0, pues me está pintando el 12. Y si le pongo la posición 2, pues me está pintando ahora el 32. Otra propiedad que tienen los arrays también es que yo le puedo decir un .length y de esta manera me dice cuántos objetos tiene dentro, cuántas variables tiene. Aquí, como veis, está imprimiendo 3. ¿Por qué? Porque tiene 3, 1, 2 y 3 cosas, ¿vale? Otra también utilidad o algo que se hace muy común con los arrays es combinarlos con los for. Yo, por ejemplo, aquí le podría decir edades. Puedo decir que este for empezará por 0, ¿vale? Que la i va a ser la posición. Yo puedo decirle aquí que la i sea hasta que sea menor que edades.length, ¿vale? Que sería 3, es decir, vamos a empezar por 0 y va a terminar en 3, va a terminar en 2 en realidad, o sea que sea menor que el número que tenga de esto. Y entonces aquí le puedo decir la edad es de, vamos a ver qué nos hace por ahora. Mira, aquí ahora mismo nos está diciendo la edad es de 0, 1 y 2, ¿vale? Esto no es correcto. Aquí lo que tendríamos que hacer es edades y vamos a coger la posición, en vez de yo decirle 0, 1 y 2, me lo está poniendo ya automáticamente la i, ¿vale? Al hacer el bucle. Y aquí ya lo estamos viendo correcto, ¿no? La edad es de 12, de 45 y de 32. Yo podría poner también aquí años, ¿no? Para que quedase la frase completa, ¿vale? Y entonces ahora yo, si aquí, por ejemplo, sigo añadiendo números, pongo, por ejemplo, 87, pues vemos que se me van añadiendo, ¿vale? Yo puedo seguir añadiendo aquí, pues, varios números. Bueno, 750 y pico años, eso como que no. Vale, pues, y podemos ver aquí los diferentes números, las diferentes edades que nos está ejecutando este bucle que tenemos aquí. Así que para esto sirven los arrays. Espero que te haya servido de utilidad este módulo de JavaScript. Déjame también al final, en la siguiente clase, tengo una clase de feedback donde podrás dejarme un comentario y ver qué te ha parecido el código. Déjame por ahí tu comentario, que es muy importante para mí, para saber si os sirve o no estos módulos, estas clases, para yo poder ir mejorándolo. Y nada más. Nos vemos por aquí en algún vídeo, en algún momento. Enhorabuena por haber completado el curso. Ahora ya conoces lo más básico del desarrollo web. Con este curso ya has arañado la superficie de lo que es el desarrollo web. No te voy a engañar, aún te queda muchísimo por aprender. Como digo, tan solo has arañado la superficie, te queda mucho por aprender en estos 3 lenguajes de HTML, CSS y JavaScript. Ahora el siguiente paso que deberías de dar es aprender realmente bien, aprender en profundidad los lenguajes de HTML y CSS, concretamente estos 2 lenguajes. Con ellos conseguirás realizar maquetación web de forma profesional. Y con esto tendrás un punto más a favor para poder ser contratado por las empresas y poder vivir de ello. Una vez sepas manejar bien estos lenguajes, es entonces el momento de saltar al lenguaje de JavaScript. Pero por favor, hazlo por orden. Aprende primero bien HTML y CSS antes de saltar a JavaScript. He conocido muchos desarrolladores y muchos de ellos seniors
que realmente no conocen bien las bases de los lenguajes de HTML y CSS. Se pasan directamente a JavaScript o a frameworks o a otras cosas sin conocer realmente bien las bases. Y esto después se convierte en un problema. Así que tú, por favor, no cometas ese error. Aprende las cosas por orden, aprende bien HTML y CSS antes de saltar a cualquier otra cosa. Si quieres convertirte en un desarrollador top, en un desarrollador de high status, por los que las empresas pagarían muchísimo más, tienes que aprender bien estos conceptos, todos los conceptos de HTML y CSS antes de pasar a cualquier cosa. Así que toma las cosas en orden, aprende primero HTML y CSS bien.